El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel realizaron un ataque coordinado en Irán que mató al ayatolá Ali Khomeini y a decenas de altos comandantes iraníes. Este es un movimiento que ahora está sacudiendo al mundo y nos está acercando aún más a la Tercera Guerra Mundial. Y para entender lo que realmente está pasando, invité a Chris Capi a la tienda. Capi, periodista, exmilitar y creador de contenido geopolítico en YouTube, ha seguido estos hechos de cerca. Hoy responde: ¿por qué luchamos este conflicto ahora? ¿La guerra es de Estados Unidos, Israel o ambos? Él explica por qué la operación fue tan efectiva. Hablamos de cómo los archivos de Epstein pudieron predecir el ataque a Irán y su papel como traficante de armas. También comparte cómo eliminar a los líderes de Irán, Maduro y Mencho, está ligado a preparar a Estados Unidos para una guerra mayor contra China. Este episodio me pareció muy interesante y, para ser honesto contigo, odio que Estados Unidos esté involucrado en otro conflicto en Medio Oriente, y este es otro conflicto que en su mayoría el pueblo estadounidense no quiere, para eliminar a un régimen que no parece ser una gran amenaza para nosotros en este momento. Pero Capi compartió una perspectiva sobre cómo esto podría afectar el juego más grande. Él me muestra el mayor tablero de ajedrez 4D sobre los conflictos globales. Esto nos prepara para una guerra mayor contra China y nos posiciona para un conflicto con Rusia. Me muestra cómo esto podría funcionar muy bien o ser un desastre total. Si te interesa la geopolítica, Capi es el indicado. Explica ambos lados claramente. Siéntate, relájate y bienvenido al campamento. Chris Capi, ¿cómo estás? Hola Mark, es un gusto estar aquí. Gracias por acompañarme, amigo. Lo aprecio, sobre todo con tan poco aviso. Este fin vimos escenas intensas. Acaba de llevarse a cabo una operación militar bastante importante en Irán. Básicamente fue un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos e Israel. Al igual que otros aliados que se suman al conflicto, ¿puedes explicar a la audiencia lo ocurrido este fin de semana? Creo que a lo que quiero llegar es: ¿estamos entrando en la Tercera Guerra Mundial? ¿Verdad? Es una operación militar histórica, una de las mayores incursiones aéreas de toda la historia, y es como la culminación de desacuerdos en esa región. Es una guerra de poder que ahora es directa y real. En este punto, donde durante los últimos 30 o 40 años hemos sido discretos al respecto. Hemos estado jugando en los márgenes y matándonos entre nosotros. De maneras que yo diría podrías negarlo de manera plausible, podrías decir, oh, realmente no estamos haciendo eso. Cuando estuve en Irak, cuando fui desplegado a Irak, todo el tiempo encontrábamos agentes iraníes, combatientes respaldados por Irán, que eran entrenados y equipados por Irán. Esos eran el elemento principal en nuestra área de operaciones que nos estaba combatiendo. Pero, ya sabes, ellos siempre podían decir, no, en realidad no fuimos nosotros. Entonces, y también Estados Unidos e Israel ha estado matando iraníes en esto, matando a sus científicos nucleares. Entonces, todo esto ha estado ocurriendo en la periferia durante muchos años y ahora está llegando a un punto crítico. Y hay muchas razones para eso. Pero creo que ese es como el punto de partida, que estamos viendo la burbuja, lo que antes estaba burbujeando bajo la superficie, ahora ha salido a la luz. Para quienes no lo saben, así está la configuración geopolítica actual de la región. Tienes a Irán, que de alguna manera tiene cierta amistad con Rusia, como si fuera un estado cliente. China, obviamente, teniendo una conexión directa, y algunos otros países en la región. Y luego, por el otro lado, tienes a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, la OTAN y Europa, cosas así. ¿Podrías explicar con un poco más de detalle quiénes son los jugadores en este momento y cómo parece que están las cosas? El movimiento de posiciones es como, ¿cómo está el tablero? ¿Quiénes son los jugadores principales? Arabia Saudita e Irán llevan años en este conflicto indirecto. Desde la Revolución iraní de 1979, han estado en desacuerdo y tienen razones económicas para ello. Hay competencia en la industria petrolera entre ellos. Ahora también tenemos a Irak, que está más o menos del lado de Estados Unidos. Israel ha estado en desacuerdo con Irán desde la revolución y antes también. Curiosamente eran aliados, pero luego surgió tensión. Así está Irán. Ellos sienten que están enfrentándose a la influencia occidental desde el punto de vista de Irán. Sienten que, oye, no queremos ser un estado cliente de Estados Unidos, no queremos ser solo su gobierno títere. Así es como el ayatolá lo veía. Y ese es el principal conflicto que estamos viendo ahora mismo.
El sábado, ¿qué pasó exactamente? Estados Unidos llegó con, ya sabes, un montón de poder aéreo y en cuestión de minutos eliminó básicamente a todos los jefes de Estado. ¿Cómo sucede eso? Un ataque de decapitación brutal. 200 aviones de combate de Estados Unidos, otros 200 de Israel. Israel aprovechó la caída reciente de Assad en Siria, lo que facilitó su corredor aéreo al no haber defensa aérea para detenerlos. Podían volar por ese corredor, reabastecerse en el aire y bombardear Teherán todo el día. Irán no esperaba un ataque de Estados Unidos e Israel durante el día, ya que normalmente hacemos operaciones de forma espeluznante. Por la noche podíamos ser sigilosos, pero básicamente ellos tomaron esa decisión. La defensa aérea de Irán se deterioró tanto en 2 años que Israel y Estados Unidos consideraron posible actuar a plena luz del día. E Irán y varios de sus otros líderes principales se reunieron en un complejo la mañana del día 28 y se reunieron para tener una junta estratégica militar. Estados Unidos e Israel lo bombardearon, mataron al ayatolá y así comenzaron los ataques. ¿Fue esto un golpe de decapitación como cuando Israel eliminó al liderazgo principal en Irán hace 1 o 2 años? Comenzaron a bombardear sitios estratégicos, atacando el arma principal de Irán, que carece de fuerza aérea y grandes brigadas de tanques. No habrá guerra terrestre aquí. El arma principal que tienen son los lanzadores de misiles balísticos, así que en los últimos 2 años Israel y Estados Unidos destruyeron casi 2/3 de sus lanzadores de misiles. Así que tenían 480 de estos, básicamente son camiones gigantes que simplemente llegan y estos TELs disparan el misil. Y ahora solo tienen alrededor de 100, y ahora ese número es aún menor, esos son difíciles de reemplazar. Esta operación tenía dos objetivos principales. Uno era eliminar su capacidad de disparar misiles balísticos que pueden alcanzarnos. Destruiremos los almacenes de misiles y atacaremos sitios nucleares para retrasarlos. Interesante. Y parece que, ya sabes, en muy poco tiempo. Creo que el tiempo oficial era como de 4 días para toda esta operación, y tal vez se haya extendido un poco. Parece que esto va extremadamente rápido. Esa parece ser la idea para ellos. Escuchas todas las comunicaciones de los líderes en América. No quieren que esto sea una operación prolongada que dure meses. Eso es lo que todos están diciendo. Podría ser una campaña larga, pero la idea es entrar rápido y con fuerza y luego salir. Ahora, ¿esto te sorprende? No, no creo que esto me sorprenda en absoluto. Esto es exactamente lo que esperas de Estados Unidos. Al ver su lista de objetivos y la orden de tareas aéreas publicada sobre los ataques, que el plan de Estados Unidos, creo que al principio era eliminar el cuartel general de Trala, que es el aparato estatal en Irán responsable de reprimir al pueblo. El objetivo principal es centrar, eliminar a sus líderes y los cuarteles generales responsables de reprimir las protestas y al pueblo. Luego les daremos oportunidad de levantarse y tomar el control, derrocando al gobierno por nosotros. En general, las operaciones de cambio de régimen en Medio Oriente u otros lugares casi siempre requieren presencia física, botas en el terreno. Facciones armadas en Libia podían derrocar, encontrar y matar a Gaddafi bajo el puente, Como una fuerza rebelde, básicamente, ¿verdad? pero realmente no tienes eso en Irán, porque ellos, a lo largo de las décadas, han construido un sistema de opresión realmente impresionante, y por eso creo que es muy difícil que haya un cambio de régimen por parte del pueblo si están desarmados, es muy difícil. No importa, aún falta ver si el poder aéreo puede lograr eso hoy. Creo que el poder aéreo tiene sus límites. Pero eso, creo, era su plan de juego. Démosles esta ventana de oportunidad para levantarse y derrocar al gobierno. ¿Cómo funciona este sistema de opresión? Si quieres, puedes buscarlo. Hay un documento que este grupo de expertos publicó sobre la sede de Trala y ahí describen cada uno de los llamados. Todos conocen a la IRGC. ¿Verdad? ¿Has oído hablar de la IRD, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica? Es como su ejército iraní más radical, los verdaderos duros, así que él. Pero de lo que la gente no escucha tan seguido es de la milicia Besiji, que es una fuerza de entre 100.000 y 300.000 personas dentro de Irán. Es quien reprime a la gente ahí.
Si estuvieras en la milicia Besigi, recibirías ese mensaje esa mañana. Te dicen, preséntate en la esquina de tu calle para sofocar el disturbio, ya sabes, si tienes que matar al Mefkada, así es. Son como una milicia de medio tiempo. Solo enviaban agentes a las protestas y decían, disuélvanla. Ellos saben su lugar, así que sabes a dónde vas. Si eres de la milicia Besigi, recibes el mensaje de tu comandante y confirmas que irás. Así que lo destruyeron, sí, pero recibes ese mensaje de texto y vas a tu esquina de la calle. Y tu trabajo completo es detener cualquier movimiento de los manifestantes, ponerlo bajo control y, nosotros, mantener al régimen en el poder. Porque creo que los objetivos declarados para Irán en este momento, para que ellos salgan de esto y reclamen la victoria, todo lo que necesitan es mantenerse en el poder. Esas son las condiciones de victoria para Irán. No necesitan derribar 600 aviones ni destruir todas las bases estadounidenses, solo mantenerse en el poder. Si la República Islámica mantiene el control, al final reclamará alguna victoria. Interesante ahora, parece que eliminaron a todos estos jefes de Estado, ya sabes, derribaron al ayatolá, como la hija del ayatolá, el nieto del ayatolá, todos en un solo lugar. Porque ese es el objetivo de mayor valor para todas estas naciones diferentes, simplemente pasando el rato con su familia, todos juntos, todos al mismo tiempo. Arrogancia. No pensó que íbamos a atacar durante el día, no creo que esperara que eso sucediera. Probablemente tampoco pensó que podríamos alcanzarlo en su búnker. Contamos con armas y bombas rompebúnkeres capaces de alcanzar personas en lugares lejanos. Así que fue un poco de, creo yo, arrogancia. Interesante. Y también... Perdón. No, por favor. Había información de la CIA sobre su ubicación, así que probablemente asumió que no sabíamos dónde estaba. Pero hubo informes que han salido desde entonces de que la CIA localizó su ubicación. Lo llaman el patrón de vida y pudieron averiguar qué tipo de cereal comió esa mañana y luego a dónde iría después. Vieron la oportunidad y la aprovecharon. Vi una teoría que no está comprobada. Déjame aclararlo en Twitter. X, como le llaman, creo que era inteligencia de Estados Unidos o israelí, pero que había dentistas que estaban haciendo trabajos dentales a altos funcionarios militares iraníes. Poner rastreadores en sus molares para ubicarlos es totalmente infundado. Vi esto, tengo curiosidad si tú has visto esto o si tienes algún comentario sobre algo así. Me gusta de la comunidad de inteligencia que rumores así, sean ciertos o no, les son útiles. ¿Qué tan paranoico estarías? No puedes ir al dentista sin preocuparte por la CIA. ¿Verdad? Parece que ves a la CIA en todos lados, te inquieta y escuchas rumores, aunque podrían ser ciertos. Podría ser el caso. O también podría ser solo una forma de que sientan que nunca están seguros. Buen punto, ambas opciones son posibles. Estas son afirmaciones del 1 de marzo sobre agentes del Mossad disfrazados como doctores y dentistas que colocaron nanorastreadores. No hay confirmación de fuentes de Estados Unidos o Israel. Así que es posible que, quiero decir, rumores sensacionalistas sobre la astucia del Mossad hayan circulado en el pasado. Puede ser cierto, pero también es posible que esta información la haya difundido alguna agencia de inteligencia. Busca llenar la mente de aliados u oponentes con la idea de que ningún lugar es seguro. Muchas veces no lo harán. Pudo difundirse por ellos o por otros, y no lo negarán. ¿Por qué habrían de hacerlo? Además, Lo mismo sucede con muchos golpes de Estado que se le atribuyen a la CIA. Algunos son ciertos y otros terribles. Cosas que ha hecho nuestro gobierno, algunas muy exageradas. La CIA no es capaz de hacer eso, pero no van a querer. ¿Por qué dirían que no pueden hacer eso o que no son tan poderosos? Quieren que creas que lo saben y ven todo, que son poderosos. Pero es la misma CIA que se equivocó en Irak y no logró mantener a nuestros aliados en el poder en Afganistán. Afganistán cayó ante los talibanes en días tras nuestra salida, igual que la CIA predijo que Ucrania caería en 3 días. O sea, son capaces de hacer muchas cosas locas, pero también tienen sus límites.
¿Verdad? Solo quiero saber si puedes ayudarme a entender mis sentimientos sobre lo que pasó. No suelo apoyar mucho el cambio de régimen. Al ver el patrón histórico de todos estos golpes de Estado que Estados Unidos ha apoyado, ya sea directa o indirectamente a través de golpes de Estado por intermediarios, parece que siempre termina en un desastre. No puedo pensar en uno que haya salido realmente bien. Incluso el derrocamiento de Mohamed Mossadegh en el 53 creó condiciones para esto. Así que ese también es como un fracaso, o sea, los golpes en Honduras y Guatemala y bueno, Gaddafi y Saddam. Estos cambios de régimen al final perjudican a Estados Unidos o generan condiciones terribles para la humanidad global. 1 millón de iraquíes mueren buscando a Saddam, por eso no me gusta. Dicho eso, veo a los países de la región, ya sabes, y al CCG en general. Y también simplemente la naturaleza del régimen en Irán. Y pienso, esto es obviamente malo. O sea, obviamente están oprimiendo a su gente. Claramente es un grupo de, ya sabes, autoritarios radicales que han cooptado el Islam para básicamente oprimir a todo este país de 90 millones de personas, lo cual está mal. Tengo muchos amigos persas en Estados Unidos que piensan que lo que pasa allá es terrible y que ese país debería ser liberado. Y están causando problemas en la región. Están patrocinando el terrorismo, no solo contra Israel, que obviamente ya sabes, no es popular. A la gente realmente no le importa tanto eso. Están causando problemas para Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y de forma indirecta para Estados Unidos al controlar el paso del petróleo. Así que me siento raro al respecto, como si fuera casi como un justiciero, como si matara a alguien en las calles. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como, está bien, eliminaste a un tipo malo, pero no deberías andar matando gente sin autorización, ya sabes, etc. Así que tengo sentimientos encontrados al respecto. Por eso tengo curiosidad si puedes ayudarme a aclarar lo que siento sobre lo que está pasando. La intervención siempre es un arma de doble filo. Cada vez que decides usar o no usar la intervención militar, va a haber consecuencias. Algunas van a ser buenas y otras van a ser malas. No voy a sentarme aquí y, como, defender cada intervención militar en la que Estados Unidos ha estado involucrado o cada golpe de Estado que hemos apoyado. Creo que, al mismo tiempo, hay ocasiones en las que cuando nuestros enemigos y adversarios pierden, muchas veces es muy beneficioso para los intereses estadounidenses. Cuando la Unión Soviética colapsó y Estados Unidos promovió la democracia en Europa, considero que esto ha beneficiado nuestros intereses y también los del Medio Oriente. Muchas de las intervenciones que hemos hecho ahí han sido un completo desastre y no han sido buenas para los intereses estadounidenses y han arruinado parte de nuestra reputación en el mundo. Entonces, cuando ves lo de Irak, cuando derrocamos su gobierno, 1 millón de personas murieron. La primavera árabe que surgió de eso, de esos golpes de Estado, fue un desastre durante mucho tiempo. Esta intervención militar, este intento de derrocar al régimen, los objetivos de Estados Unidos son poner. Lo que me gusta de esta intervención, si voy a decir lo que me gusta, es que no estamos tratando de difundir la democracia, no estamos tratando de ocupar el país. Están tratando de eliminar a cualquier liderazgo que no esté dispuesto a cooperar y cumplir con el gobierno de Estados Unidos. Es un intento más realista, así que en realidad no les importa quién esté en el poder, si es una dictadura, si es un líder autoritario terrible y horrible, siempre que cumplan con Estados Unidos, como no fabricar armas nucleares ni atacar aliados en la región. Si Estados Unidos puede cumplir esos objetivos, desde un punto de vista pragmático externo, diré lo que creo que está haciendo. Lo que están haciendo es tratar de poner todo en orden para un futuro conflicto con China. Entonces, cuando ves esta intervención y también en Venezuela, ¿qué ves? Nos tomó meses reunir poder de combate ahí, ¿verdad? Hay que mover todos los barcos, mover todos los sistemas de armas. Imagina una guerra mundial, no podríamos estar en todos lados. Hemos aprendido que tienes que mover los sistemas de defensa aérea a la región y eso toma meses. Y realmente solo tenemos suficientes recursos. Antes creíamos que podíamos pelear en varios frentes a la vez, pero ahora preferimos luchar en uno solo. Pero los sistemas de armas modernos son tan limitados, los sistemas de misiles son tan sofisticados y costosos, que no puedes estar luchando contra Rusia en Europa, tampoco puedes estar en Medio Oriente y además pelear contra China. Es solo desde una perspectiva de teoría de juegos.
La estrategia de defensa nacional de Estados Unidos en 2026 es, oye, viendo cómo están las cartas y el tablero de ajedrez, y estoy reconociendo que tengo limitaciones y necesito priorizar. Entonces, al sacar a Irán de la lista de amenazas, no estaremos atados en Medio Oriente. China no podría coordinarse con Irán para mantener a Estados Unidos ocupado en Medio Oriente durante una invasión a Taiwán, porque Estados Unidos no podría hacerlo. Y lo mismo ocurre cuando ves simplemente las medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos. Todo está enfocado en, oigan, Europa, ustedes tienen que pagar su parte de la carga de defensa. No podemos enviar la mitad de nuestro ejército a Europa para ayudarles a defenderse de Rusia. Ustedes tienen que dar un paso adelante e invertir en su propia defensa. ¿Por qué lo hacen? El gobierno de Estados Unidos está tan enfocado en eso que aleja a sus aliados en Europa para lograrlo. Están dispuestos a usar toda la influencia que tienen sobre ellos y amenazar con abandonar a Ucrania y dejar que Ucrania caiga. Están dispuestos a amenazar con todo porque sienten que es la única opción, que si Europa no da un paso adelante, de todos modos estamos perdidos. Porque cuando ves las evaluaciones de la CIA, de la Agencia Nacional, de todas las agencias de defensa, todas están diciendo lo mismo. Publicaron algo llamado el Inform Overbatch, que es un reporte clasificado que evaluó que Estados Unidos estaría perdido en caso de una guerra con China, y que nuestros portaaviones serían alcanzados por misiles balísticos, que todas nuestras aeronaves en esa región serían alcanzadas por los misiles balísticos de China cuando estén en tierra. Y a partir de esa evaluación, bueno, ok, si crees eso, si estás en el gobierno de Estados Unidos y tienes información de inteligencia de que China va a moverse sobre Taiwán en los próximos 2 años, ¿qué haces? Tienes una opción: hacer que no enfrentes amenazas en Medio Oriente. Haz que no enfrentes amenazas en Europa, para que todo lo tuyo esté en el Pacífico. Eso es interesante. Hay mucha gente que está escuchando decir que Irán no es una amenaza para Estados Unidos, que no representa una amenaza directa para nosotros. Esto es solo pelear una guerra por Israel. Eso dirá la gente en Twitter. Así que la forma en que lo estás planteando parece decir como que, bueno, está haciendo varias cosas al mismo tiempo. Irán representa una amenaza para Estados Unidos porque podría agotar nuestras tropas. Si China logra una alianza ahí, ¿lo entiendo bien? ¿Verdad? ¿Correcto? Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo. Israel tiene demasiada influencia en la política estadounidense. Creo que eso puede ser cierto, y también creo que puede ser cierto que es exagerado afirmar que todo lo que Estados Unidos ha hecho en la región fue por beneficio de Israel. Es una reducción de una situación muy complicada. No podemos negar que tenemos otros intereses en Medio Oriente, como controlar la energía. Probablemente ahí está nuestro principal interés, además de Israel, y dado que Israel y Estados Unidos comparten intereses, Israel apoya a Estados Unidos en esos objetivos. Estamos alineados en algunas cosas, pero en otras no. No necesito aprobar lo que hacen a los palestinos para reconocer que Medio Oriente es más que Israel. Sí, el cambio de régimen en Irán es lo que buscan tanto Netanyahu como Estados Unidos. Cuando lo ves de manera simple, ok, si controlamos la energía en Irán, entonces entre Venezuela e Irán, eso es el 20% del petróleo que China está obteniendo a un gran descuento, que están consiguiendo debido a estas sanciones petroleras, así que están obteniendo petróleo muy barato para impulsar su economía. Y lo que hicimos fue que llegamos y dijimos, ok, no lo vas a hacer. Vamos a conseguir ese petróleo y vamos a controlar ese petróleo de Venezuela, y Cuba también va a caer, y también vamos a controlar la energía en el Medio Oriente. Esto no significa que China no pueda obtener energía de otras fuentes. Conseguirán energía barata de Rusia, pero no será tan sencillo. Un reemplazo directo. Así que eso pone presión sobre China, y creo que eso fue lo que pasó. Mi interpretación de eso. Tal vez recuerdes cuando Estados Unidos y China estaban en una guerra comercial, y China básicamente usó la opción nuclear y dijeron, bueno, no van a recibir ningún elemento de tierras raras, vamos a cortar su suministro de elementos de tierras raras.
Así que todo lo que necesitamos para fabricar autos, para hacer todos estos sistemas de armas, ustedes no van a recibir eso. No creo que Estados Unidos pensara que ellos lo harían. Esa es la opción de ir hasta el final, sin vuelta atrás. Cuando hicieron eso, o sea, no puedo describir lo que significa mostrar todas sus cartas. Esa es su ventaja y la están usando toda. ¿Y cuándo fue eso, más o menos? Eso fue a principios de año. Tras negociaciones comerciales, Trump y el gobierno de Estados Unidos lograron un acuerdo. Eso fue, creo, a favor de China. China aprovechó su monopolio de tierras raras para lograr un acuerdo comercial favorable. Entonces, Estados Unidos, creo, después de ver eso, dijo, bueno, necesitamos tener nuestra propia influencia sobre China. Y una de las formas de hacerlo es cortar su flota de petroleros fantasma que Irán y Venezuela han estado usando para equilibrar más el campo de juego, porque realmente nos tienen atrapados. Con los elementos de tierras raras, China es responsable de producir algo así como el 80% de ellos. Creo que, al igual que en Medio Oriente, la situación global también está llegando rápidamente a un punto crítico. Ves que la gente usa su máxima influencia así. Así que sí, así describiría por qué la intervención en Irán es un interés de Estados Unidos. No lo defiendo ni digo que esté bien. Correcto, Solo estoy dando la perspectiva de lo que ellos piensan. correcto. Este es el cálculo que probablemente las personas a cargo están haciendo en sus cabezas, pero probablemente con información adicional o incluso con otros motivos que ni siquiera conocemos. Este artículo que Chris mostró dice principios de 2026. Estados Unidos y China negocian tensamente sobre tierras raras tras la restricción del 25 de octubre a minerales como galio y germanio. Se estableció una tregua y luego Estados Unidos empezó a buscar alianzas de manera agresiva, incluyendo un acuerdo de 8.5 mil millones con Australia y el sudeste asiático. Bueno, sí, esto estaba ocurriendo a principios de este año. Básicamente dijeron, oye, simplemente vamos a retirar todo esto. Y supongo que para la persona promedio, ven esto y piensan, está bien, ya sabes, algunas personas comercian, bla, bla, bla. Pero esto es básicamente una bomba nuclear económica. Sí, Y el hecho de que Estados Unidos vio esto de China fue como, oh, así que es así. O sea, es un nivel diferente de intensidad que probablemente la persona promedio no notó. Eso es realmente interesante. Así que puedo entender por qué. Basado incluso solo en cómo lo describiste. Sabes, hay algunos incentivos para Estados Unidos incluso más allá. Supongo que el tópico en Twitter como, oh, esta es solo la guerra de Israel. Es como, sí, obviamente beneficia a Israel, pero también beneficia a otros aliados en la región. Beneficia a Estados Unidos por motivos petroleros y económicos, o al menos podría hacerlo, sobre evitar tener que pelear en un frente en futuros conflictos. Muy bien, esas parecen ser razones bastante buenas. Tú sabes, hemos ido a la guerra por menos. ¿Cuáles son las posibles desventajas? ¿Cómo podría esto volverse en nuestra contra y qué trampas debe evitar Estados Unidos en los próximos días y meses? jugar ajedrez 4D puede volverse en tu contra así. Intentar jugar a la gran estrategia de esta manera puede hacerlo, y cada intervención tiene su parte de consecuencias negativas. Creo que justo estábamos hablando de eso antes del podcast, lo estábamos diciendo. Entonces, una de las cosas que yo am, empatizo con enviar dinero extranjero a otros países con ayuda de Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué damos miles de millones de dólares y hacemos tantas intervenciones en otros países? Ese costo, ya sabes, dar miles de millones de dólares en armas a Ucrania, por ejemplo. Entiendo y soy comprensivo. Y creo que estamos muy conscientes de eso como estadounidenses, de dónde nos están dando la peor parte. Pero tenemos que recordar que otros países también hacen esto. La Fuerza Quds de Irán armó a todas estas milicias proxy en Medio Oriente y hubo consecuencias por eso, igual que cuando la CIA ha ido y armado grupos en Siria y en todo el mundo. Y también ha habido consecuencias por eso, ¿verdad? Hubo consecuencias por el intento de Irán de ir y desestabilizar a Israel con los ataques del 7 de octubre y están enfrentando consecuencias por eso. Creo que las desventajas de intervenir en Medio Oriente serán qué tipo de consecuencias van a surgir de esto. Si Irán colapsa en el caos y hay guerra civil sería muy malo. Eso podría no convenir a los intereses estadounidenses, por eso creo que es un gran riesgo. Hmm.
Sí, sí, supongo que solo tienes que, como, ver, ya sabes, simplemente parece una gran apuesta. Es una de esas cosas donde si sale muy bien, entonces es como, oh, wow, esta administración es genial. Y si sale mal, parece el movimiento más tonto que pudiste hacer. Exactamente, por eso diría que, aunque su forma de pensar sea correcta o no, creen que no tienen opción. Tienen que hacer esto y tienen que hacerlo ahora, durante esta ventana de oportunidad cuando Irán está en su punto más débil para intentar derrocarlo. Así que no, simplemente eliminan esa opción. Ya no deben preocuparse por eso ni involucrarse en Medio Oriente. Siria y Venezuela ya cayeron. Y si Irán llegara a caer o quedara reducido a un estado residual, un caos tal que no pudiera coordinarse ni atacar. ¿Eso espera a Estados Unidos? Desde la visión estadounidense, poner a un líder flexible y pro Estados Unidos sería genial. Si solo hay caos y sangre, no nos importa. Eso piensa el imperio estadounidense. Tiene sentido. Me sorprende cómo hemos cambiado en los últimos 10 años. Cuando crecí, fingíamos tener moral y ética. Vamos a entrar a Irak y vamos a... Quizá fue un error que nos ató a guerras interminables, obsesionados con sentirnos superiores y negar que estábamos ahí por el petróleo. Es como alguna vez, cuando estás tan equivocado sobre algo que insistes aún más en ello. ¿Verdad? Sí. Yo hago eso todo el tiempo. Yo creo que así éramos, no somos unos idiotas. Mira, lo vamos a reconstruir, vamos a ayudarlos. No, solo di que tomamos a Maduro por su petróleo. ¿Verdad? Lo hicimos por el dinero. Queremos el petróleo y lo vamos a tomar. Ahora es nuestro. Y además, chinga tu madre. Me sorprende que apenas en los últimos 10 o 15 años empecemos a decir lo que antes se callaba. Sí, es interesante. Puede que haya personas más jóvenes escuchando esto que no recuerden 2002 o 2003. Hubo una campaña mediática que decía, Irak tiene armas de destrucción masiva, hay una guerra global contra el terrorismo y debemos liberar al pueblo iraquí. Era algo de 3 niveles. Decían que había que detener el terrorismo, ayudar y eliminar armas nucleares, como si fuera una noble misión para ganar corazones y mentes. Y entramos ahí y después de, ya sabes, 5 años o lo que sea, es como, bueno, no podemos irnos, porque los iraquíes no son libres. No hallamos armas de destrucción masiva porque no existían y sigue habiendo terrorismo. Por eso seguimos aquí y nos atascamos por la ideología. Mientras que si simplemente le dijéramos a todos, como, oye, tenemos que entrar, ya sabes, por algo de petróleo y por un cambio de régimen. La diferencia es que antes votamos en el Congreso con ellos, ahora no lo hacemos. ¿Sabes? En realidad, tengo curiosidad si es la votación en el Congreso. ¿O es más bien que la cultura ha cambiado tanto? Ahora, por Twitter y por las redes sociales, la gente ya está cansada de este tipo de cosas. No sé cómo lo llamarías. Es como simplemente Bolt, sabes, tal vez ahora somos más astutos con los medios, sabemos cuándo nos están diciendo puras tonterías. Hemos perdido. No podrías decir eso hoy en día. Sí. No puedes decir algo como vamos a entrar a Venezuela y sacar a Maduro porque está en contra de la comunidad LGBTQ. Todos dirían, cállate, cállate. No. Sí. No, vamos por el petróleo. Eso creo que resuena, sobre todo en personas más jóvenes que yo, quizá 10 años menos. Creo que escuchas eso y al menos puedes respetarlo. Está bien, al menos están diciendo la verdad. Sí, sí, hemos perdido nuestra inocencia juvenil. Sabes, creo que parte de eso probablemente tiene que ver con algo de eso. Ese tipo de lenguaje y retórica era verdad. Como en la Guerra Fría o la Segunda Guerra Mundial, era fácil hablar así y quizá más efectivo. La narrativa de que somos los buenos y estamos luchando contra el mal. Así que intentamos tomar esa misma narrativa de como somos los buenos y estamos luchando contra el mal a la guerra de Irak. De repente se siente fuera de lugar. Sí. Se siente fuera de lugar. Creo que los medios realmente lo exageraron. O sea, creo que el hecho de que tengamos redes sociales que son relativamente libres y no están patrocinadas por el gobierno
hace que simplemente tengas narrativas que compiten entre sí. Y la gente es un poco menos, ya sabes, menos fácil de engañar. Y ya sabes, si hablas con un chico de 20 años sobre cómo se siente respecto al imperio estadounidense, tienen un enfoque bastante realista, donde dicen, sí, ya sabes, nosotros, ya sabes, derrocamos algunos regímenes. Mi vida es mejor aquí, aunque tiene cosas buenas y malas. Y es como una especie de mirada real, como simplemente astuta y honesta al imperio. Antes era más común el discurso de que éramos un país muy moral y no un imperio, porque era más fácil controlar los medios y presentarnos como los buenos. Somos, ya sabes, los campeones monopolares de la democracia en todo el mundo. Y creo que eso ya se acabó. Y creo que los de arriba dijeron, oye, se acabó el juego. Se acabó el juego. Como que tenemos que ser honestos con esta gente, o si no, van a seguir rebelándose. Sí, el juego definitivamente había terminado. Es curioso porque cuando era más joven en Irak, antes creía que no éramos un imperio, solo hablábamos, pero ahora veo que sí lo somos y jugamos como tal. Y creo que ahora lo que estamos viendo es que estamos intentando, ya no estamos, ya sabes, suavizando las palabras al respecto. No, ahora realmente estamos intentando jugar el juego del imperio y estamos tratando de jugarlo para ganar porque ahora las apuestas son China se ha vuelto tan poderosa y tan grande que si no jugamos el juego del imperio y no somos honestos sobre cómo lo estamos jugando, lo vamos a perder. Lo vamos a perder ante China. Creo que una de las formas de las que hablabas es otra manera en la que esto podría explotar. Esto beneficia y fortalece a China, Corea del Norte y Rusia, ya que estas intervenciones terminan favoreciéndolos. Si los precios del petróleo suben o siguen altos, Rusia tendrá más ingresos y podrá financiar la guerra en Europa. Eso podría ser un efecto secundario que no estamos considerando. Tal vez estas intervenciones que estamos haciendo ahora mismo de alguna manera beneficien mucho a Rusia y China. Eso es algo que podría haber sucediendo y realmente ese sería un muy mal día. ¿Verdad? Esas son mis dos mayores preocupaciones. Una es que el vacío de poder en Irán lo llene algo peor, ya sea directa o indirectamente, como algún dictador opresivo aliado de Estados Unidos que mata y oprime aún más al pueblo de Irán. A Estados Unidos no le importa porque obtiene lo que quiere. Yo lo veo como un efecto secundario no planeado para la humanidad. Claro, eso ayuda a Estados Unidos, pero es malo para la gente del mundo. Así que pienso que eso sería malo. Si hay una guerra civil que resulta en, ya sabes, millones de personas muriendo, eso también sería malo, incluso si es en el interés de Estados Unidos, por supuesto. Y si un dictador más radical toma el poder, no es amigable con Estados Unidos y aprovecha el vacío. Y si es aún peor, entonces obviamente eso es peor. Así que eso me preocupa un poco. Y además, con Irán prácticamente fuera de la mesa, tienes a Rusia como un enorme productor de energía y a China, un país que necesita energía. Y ahora que Irán está fuera del mapa y Rusia se está volviendo cada vez más independiente energéticamente, además de estar sancionada en todos los ámbitos, realmente solo tienen un lugar donde poner su petróleo y China solo tiene un lugar de donde realmente comprarlo. Así que ahora esa alianza se vuelve tan fuerte que hemos creado un super monstruo. Esto pasa con los cárteles en México, ¿verdad? Cuando eliminas un cártel, los otros solo se fortalecen. Así que en lugar de tener como 50 cárteles pequeños que individualmente son bastante débiles, al eliminarlos uno por uno, un solo cártel termina apoderándose de todo y se vuelve tan poderoso que se convierte en una verdadera amenaza formidable, y ese vacío de poder en realidad crea un problema aún mayor. Y sí, probablemente mi mayor preocupación es no entender por qué el cálculo va en esa dirección. Así ganamos la última Guerra Fría. Si consideramos que estamos en otra, fue una de las formas en que vencimos. Fue aliándonos con China contra la Unión Soviética durante los años 80 y 90. Nos volvimos muy cercanos a China y trabajamos en contra de los soviéticos. Y esa fue una de las formas en que pudimos vencer y terminar superando a la Unión Soviética. Tienes razón, estamos formando una alianza impía entre Rusia, China y Corea del Norte. Eso va a ser como la imagen opuesta de cómo ganamos la Guerra Fría. Ahora nos estamos preparando para perder. Algunos dirían que deberíamos aliarnos con Rusia contra China ahora mismo. Y entiendo esa perspectiva. Así que sí, como ¿va a haber efectos secundarios y terciarios que realmente nos van a afectar en el futuro? Eso también me preocupa. Cuando hablas de sacar a Irán de la ecuación, digamos, creo que lo que estamos viendo ahora es que Estados Unidos también está tratando de sacar a los cárteles de la ecuación.
porque hace poco vimos Estados Unidos presiona fuertemente a México para que atienda ese problema. Y podrías decir que es por el fentanilo, y el fentanilo ha matado a cientos de miles de estadounidenses. Terrible, creo que es un poco más que solo drogas. Creo que en este punto es una preocupación estratégica porque en Estados Unidos no actuamos hasta que el problema es estratégico. Y bueno, hablas de eso. Necesitamos desvincularnos de China ahora mismo. ¿Cómo hacemos eso? Debemos fortalecer nuestra cadena y líneas de suministro internas, que es entre Canadá, Estados Unidos y México, donde están nuestros mayores aliados y socios comerciales. No puedes reindustrializar ni reconstruir la base industrial, cosas necesarias para desvincularnos del sistema actual. Solo la posibilidad de una guerra con China exige tener todo en orden en casa, no puedes pelear contra China. Si tienes una insurgencia armada en tu frontera sur que se queda con el 15% de todo lo que cruza la frontera, Tú, todas estas autopartes que van de nosotros, ya sabes, entre nosotros y México, todo, ellos se quedan con el 15% de todo. Y no puedes dejar que esa mierda siga pasando. No puedes permitir eso si estás tratando de asegurar tu suministro interno, si estás tratando de desacoplarte y no depender de China. Incluso en caso de que hubiera una guerra, ¿verdad? Así que necesitas que México esté fortalecido, necesitas poder producir todo lo que necesitas militarmente dentro de nuestra nación y las naciones aliadas. Eso incluye tierras raras. Para mí, esa es la razón obvia por la que Groenlandia resulta tan atractiva. Tiene muchos depósitos de tierras raras. ¿Esa es la razón más importante por la que crees que Groenlandia está en la mira de Trump? Groenlandia fue un gran error la retórica usada. Debemos tomarla, ya tenemos una base militar ahí. Groenlandia siempre ha sido muy importante estratégicamente para Estados Unidos, no sé qué. Nosotros, ya sabes, básicamente ya tenemos carta blanca en Groenlandia para hacer lo que queramos. Así que no entiendo completamente cuál era el afán de obtener aún más de eso. A menos que tal vez fuera para intentar que Europa capitulara de alguna manera y se inclinara ante nuestras demandas. No lo entiendo. Parece que en este punto ya llegaron a un acuerdo con el que están satisfechos. Groenlandia para mí nunca ha sido una preocupación tan grande, simplemente porque ya está en nuestra esfera, básicamente ya está asegurado, pero él es clave para la defensa contra misiles y para las nuevas rutas marítimas de comunicación en el Ártico. Al derretirse parte del hielo, será una ruta de tránsito más importante, por lo que entiendo su valor estratégico. No creo que tenga que ser parte de Estados Unidos para que tengamos lo que necesitamos ahí. Sí, no, eso tiene sentido. Sí, así es como me sentí al respecto. Pensé, no puedo imaginar que Estados Unidos no esté haciendo lo que quiera con Groenlandia. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, un saludo a Dinamarca, pero Estados Unidos solo va a llamar a Dinamarca y decirle, oye, necesitamos más cosas. Y está bien, tenemos que pagarles una tarifa. Claro, ¿qué es el dinero? Solo se los damos. Para mí, parecía que mi evaluación sería como Trump diciendo, lo tomaré, pensando que sería genial sumar más territorio a su legado y además a menor costo. Así que sí, eso es probablemente lo que yo asumiría, pero de nuevo, no tengo idea. Estoy de acuerdo, creo que fue eso y sugirieron ideas distintas. Creo que en algún momento estaban listos para darle a cada ciudadano como $100,000 o algo así, y estaban como probando ideas. La idea era, oye, ustedes aceptarían esto, y aún así ellos decían, no, no queremos eso. Yo lo aceptaría. Básicamente ya aparece un video de Mr. Beast. Sí. El último en salir de Groenlandia gana $1,000,000. Vaya, eso está bastante genial. Así que supongo que, viendo el conflicto con Irán de manera aislada, se ve un poco diferente que cuando miras el panorama más amplio de lo que Trump y su administración han estado haciendo geopolíticamente. Porque supongo que esto, creo, encajaría en el patrón más grande de, como, el tipo de jugada geopolítica de Trump. Esto no se siente tan aleatorio cuando ahora, viendo en retrospectiva todo lo demás que ha hecho. Sí, creo que encaja en algo más grande. Y si funciona o no y sale como ellos quieren, creo que eso está abierto a debate y no lo sabremos por un tiempo. Creo que tipos como Solomini jugaban su propio panorama más grande. Este tipo andaba por ahí estableciendo todas esas redes proxy para Irán.
Es curioso porque en Irán mucha gente corea un canto específico. Ahora no lo recuerdo. Es básicamente, dejen de financiar guerras extranjeras, algo que pensarías escuchar aquí. La gente en Irán ya está cansada de que su dinero se use en Hamas y Hezbollah, ya sabes, ellos ya están hartos de esa mierda, tanto como creo que muchos estadounidenses lo están. Los manifestantes en Irán usan más consignas como no por Gaza, no por Líbano, doy mi vida por Irán y critico que la República Islámica financie guerras en la región. Es un movimiento de Irán primero. Sí, así es exactamente como lo describen. Oh, eso es interesante. Sí, Wow, sí, es interesante. ¿Tienes alguna perspectiva? Es difícil entenderlo. Obviamente casi todos los persas o iraníes que conozco en Estados Unidos se fueron durante la revolución porque no les gustaba el régimen. Todos los que conozco en Estados Unidos apoyan derrocar el régimen y dicen que es increíble. Les gusta Donald Trump por deshacerse de este tipo. Pero es difícil saber qué siente la gente dentro del país. Si tuvieras que adivinar, ¿crees que los que vivían bajo el régimen están contentos de que fuera derrocado? ¿Están cautelosamente optimistas esperando el reemplazo o molestos porque apoyan al ayatolá? si hablas de gente dentro del régimen, probablemente estén molestos porque se benefician de ese poder. Estoy hablando de los ciudadanos. Los ciudadanos. La última vez que revisé era algo así como el 20% son partidarios acérrimos de la teocracia y creo que el 80% de la población. Podríamos verificar estos números, pero creo que el 80% de las personas quiere que el gobierno sea cambiado porque imagina cuántos se beneficiarían. Antes a Irán le iba mejor y su PIB era más alto. Si un líder pro-occidental llegara al poder ahí, esas sanciones desaparecerían y el país se volvería 10 veces más rico. ¿Está mal que tengan que aliarse con Estados Unidos para que eso suceda? Eso está mal, y esa es una de las formas en que el régimen se mantiene en el poder. Ellos señalan que eso está mal, que la influencia estadounidense, que Estados Unidos básicamente controla todo. Esto es lo que diré, lo que estamos presenciando ahora mismo y lo que hemos estado presenciando. El mundo parece más peligroso y loco en los últimos 10 años porque el orden mundial está colapsando. Hay quienes tienen y quienes no, personas que se benefician del orden mundial, como Estados Unidos, nuestros aliados y nosotros. Podemos hacer básicamente lo que se nos dé la gana y podemos hacerlo. Si haces algo que no nos gusta, te sancionaremos hasta impedir que compres medicinas. Haremos cosas horribles y nos saldremos con la nuestra. Por eso queremos que el orden mundial se mantenga, no queremos que Rusia invada Ucrania ni desafíe nuestra autoridad, lo que debilitaría, haría que el dólar dejara de ser la moneda de reserva. Nosotros queremos que el orden mundial siga igual. Queremos que las instituciones que gobiernan gran parte del mundo, como la ONU y que han dictado la vida desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sigan existiendo. Queremos mantener eso igual, y haremos cualquier cosa para que siga igual. Incluso estamos dispuestos a gastar enormes recursos para mantenerlo igual, porque nos beneficia muchísimo. Protegeremos las vías y rutas marítimas de comunicación. Gastaremos miles de millones en eso, mientras China se queda al margen y se beneficia de ello porque nosotros nos beneficiamos muchísimo del orden mundial, pero hay otros países que no se benefician de él y sienten que es tan injusto que están dispuestos, este es su momento, sienten para romper el orden mundial y crear uno nuevo que sea más beneficioso para ellos. Eso es lo que creo que Rusia intentaba hacer en Ucrania. Creo que por eso China quiere invadir Taiwán y luego avanzar desde ahí. Sienten que estamos a su alrededor y que su prosperidad depende de nosotros. Básicamente hay como un limitador sobre ellos. Sienten que nosotros los estamos oprimiendo, así es como lo perciben. Eso creo que sucede ahora en un panorama más amplio. ¿Verdad? Sí, eso tiene sentido y explica por qué eliminan a estos líderes. Maduro, aunque no parece vinculado a Irán, forma parte de una estrategia geopolítica más amplia, que si logras eliminar a Maduro, de repente refuerzas esta misma amenaza hemisférica, ya sabes, este líder venezolano hostil que aparentemente quiere que Estados Unidos sufra y está aliado con Rusia. Quiero decir, ¿es esa una evaluación justa, como a grandes rasgos? Uno de los estados clientes de Rusia desapareció. Y lo que estamos haciendo ahí en el Caribe es tomar el control.
Esa flota de petroleros fantasma financia la guerra y a Rusia. Es todo. Vemos esta presión máxima contra el otro bloque, los adversarios que sienten que les toca la peor parte, les ponemos máxima presión. En Venezuela, la vicepresidenta de Maduro, Nancy o Darcy Rodríguez, toma el control actualmente. Sí, Así que para mí eso solo parece que está bien. El número 2 simplemente tomó el control y va a hacer lo mismo. no, ella es complaciente y colabora con Estados Unidos, ese es el tema. A lo que me refiero con desechar esta idea de que necesitamos reemplazar a Maduro con alguien súper buena onda, como un tipo al estilo de Mr. Rogers. No, no nos importa quién esté ahí. Mientras hagan negocios con nosotros, mientras acepten no tener influencia rusa ni china ahí, mientras abran su industria petrolera a la inversión estadounidense, eso es lo que nos importa y lo que Rodríguez hace bien. Así que supongo que esta es la estrategia. Demuestras una fuerza increíble. Llegas a Venezuela, capturas a su líder en una noche, lo subes a un avión y ahora enfrentará juicio en Estados Unidos. El vicepresidente dice, está bien, yo me encargo, y le respondes, ¿viste lo que pasó? Además, la gente lo haría, así que creo que hay buen argumento de que fue así, si quieres ponerte conspiranoico. Algunos creen que ella participó y propuso, entreguemos a este tipo, colaboraremos con ustedes, estadounidenses. Y esa es parte de la razón por la que vimos una resistencia no tan fuerte y la mayor parte de la resistencia vino de los más radicales. Agentes de inteligencia cubanos y algunas otras unidades nos dispararon en la base, pero en general tenemos capacidades militares increíbles. Solo creo que hay un argumento que se puede hacer de que tal vez a algunas fuerzas se les ordenó no intervenir. Y es posible que puedas argumentar que Rodríguez fue un golpe de Estado de una manera interesante. Y ella era la que más tenía que ganar, parece. Lo cual, de nuevo, no es necesariamente, ya sabes, un indicador de culpabilidad, pero sí, ya sabes, sí señala con el dedo una o dos veces. Sí, fue algo que analizamos. Antes de atacar Irán, preguntamos, ¿hay alguien similar? ¿Habrá alguien en Irán que asuma el poder y haga negocios con nosotros? ¿Y tú qué piensas? ¿Quién es él? Dicen que mataron a muchos de los que buscaban y que los ataques fueron más efectivos de lo esperado. Y mataron a varias personas que intentarían contactar. ¿Verdad? Vi que un ex primer ministro, que no había estado en el poder por años, también fue asesinado. ¿Y crees que eso fue como una baja, como daño colateral con los ataques? ¿O crees que fue intencional? ¿Dónde? Es como, este tipo no va a ser amigable y técnicamente tiene derecho al trono, así que también tenemos que deshacernos de él. Creo que fue daño colateral. Creo que no esperaban que el ataque de decapitación cortara tanto de la cabeza, pero no creo que les quite el sueño. Ellos van a buscar a alguien más con quien hacer negocios. La gran pregunta es, ¿lo harán? ¿Encontrarán a alguien? ¿Tú qué piensas? O sea, ¿a quién adivinarías? ¿Crees que pondrán de nuevo a Pallavi? Así que eso es lo que creo. Había una figura similar a Pallavi en Venezuela. Quizá recuerdes, se me olvida su nombre ahora, pero ella era la que realmente ganó la elección en Venezuela. ¿Verdad? Ganó el Nobel de la Paz. Sí, todos pensaban que la pondrían en el poder por ser pro-estadounidense y cumplir sus deseos, pero hay un problema de legitimidad. No lo quieren al principio. Simplemente no funcionaría de manera orgánica. La gente pensaría que es un gobierno títere. Eres solo un títere de Estados Unidos, incapaz de liderar o representar la voluntad del pueblo. Si parece que solo eres un líder impuesto, se vuelve un problema. Lo vimos en Irak, por ejemplo. Esto ha existido siempre en todas las sociedades. Si quitas a alguien, surge la pregunta, ¿quién tiene el derecho divino? ¿A quién ha ungido Dios para el trono? Incluso en el antiguo Egipto, necesitamos al heredero legítimo. Es como un juicio interno extraño del ser humano sobre dónde debería estar el poder. Este es otro ejemplo donde, aunque técnicamente ganó, si secuestran a nuestro tipo y Estados Unidos pone a esta mujer, no es justo. Esto no debía pasar, pondremos al público en secesión. Tenemos una comprensión innata como humanos, sabemos cuando algo no es justo o creíble. Sí, Sabes, eso no pasa la prueba del olfato. Pero Rodríguez, ella llega al poder, está bien, eso es una línea directa de continuación.
Así que creo que esa fue una de las cosas que tal vez fue una de las únicas lecciones que pudimos haber aprendido de la guerra global contra el terrorismo. Era como, en realidad no puedes forzarlo. ¿Verdad? Sí, pones a Steven Johnson a cargo de Venezuela y los venezolanos dirían, ¿quién es este tipo? Sí, Si Rubio dirige Venezuela mañana, no funcionará bien. Lo mismo pasa con Irán. Podría ser alguien que... Y Siria, por ejemplo, Siria está gobernada por alguien que cuando yo estaba en Irak, él estaba en prisión por intentar matarnos. Ahora él se reúne con el general Petraeus en Washington, D.C. y es como... No hay enemigos, no hay aliados permanentes, solo hay intereses. Creo que es una cita de Kissinger, pero eso es todo. el actual líder de Siria, Ahmed al-Shara, coopera con los intereses de Estados Unidos. Sí, obviamente no estamos 100% alineados, pero él coopera mucho más que Assad. Y una de las cosas más importantes que todavía necesita resolverse en toda la región es la población kurda. Lo que sucede con ellos y lo que reciben aún está en proceso y buscan resolverlo. Este tipo nos disparaba, intentaba matarnos. Ahora viene a Washington, D.C., se reúne con nosotros y hablamos. Estamos retirando tropas de Siria y quizá solo quede un pequeño contingente en Damasco. Es una historia diferente, el panorama es muy distinto ahora que hace unos años. Bromeo diciendo que esto es el sueño húmedo de los neoconservadores. Como Dick Cheney estaría encantado si viera que Siria, Irán y que todos estos están cayendo y que Irak y todo eso parece beneficiar a Estados Unidos. Sí, sí. Lo lograron, al final consiguieron lo que querían. A través de todas estas administraciones diferentes, de izquierda y derecha, lo que sea, al final lograron el objetivo de política exterior de alinearse con Estados Unidos. Sí, es una pregunta interesante. Supongo que todo se reduce a si crees en esto. De alguna forma, este es el interés estadounidense. Si funciona, si no funciona, entonces obviamente es una pesadilla. Pero podrías hacer un argumento muy legítimo como sí, todas estas cosas se hacen por el interés estadounidense, en eso. No necesitas tener toda una historia o un plan completo. Solo necesitas entrar con una demostración de fuerza, derrocar al régimen y decirle a la siguiente persona que tome el poder. Oye, ¿viste lo que pasó? Haz lo que decimos, coopera. Es como la mafia. Sí, es muy... Esto solo tiene sentido si crees que podría haber una guerra entre Estados Unidos y China. Si eso es para lo que se preparan, tiene sentido. De lo contrario, es muy arriesgado y podría explotar por años. Nuestras intervenciones pasadas explotaron. Tomaron el camino largo para llegar a su destino y no sabemos si lo lograrán. ¿Cómo está Afganistán respecto a este tablero de ajedrez? Parece que los talibanes controlan el país. Eso parece un problema para nosotros y todo lo que ha pasado ahí siempre ha sido un atolladero. Pero la situación actual del gobierno que está en el poder, eso representa una amenaza para nosotros en caso de que surja un conflicto con China. Lo más importante en Afganistán era la base aérea de Bagram por su valor estratégico. Yo diría que hay como unas 10 o 12 bases aéreas realmente súper estratégicas en todo el mundo que son fundamentales y controlan muchas vías navegables desde las cuales puedes proyectar poder desde estas bases aéreas. Bagram es una de ellas. No recuerdo bien, es como decía Trump sobre esto. A unas 500 millas de los silos nucleares de China, su producción de armas nucleares proviene de la base aérea de Bagram. Muy accesible, pero fuera de esa base aérea y el poder usarla o no, los talibanes no los veo como una gran amenaza o un problema. Eso es muy interesante. Entonces tenemos este ataque a Irán, inmediatamente empiezan a atacar a los aliados estadounidenses y las bases de estos aliados en Dubái es como la más infame de todas. Vimos imágenes de zonas residenciales de Dubái siendo atacadas. Las bases en Arabia Saudita también fueron atacadas. Han muerto 3 miembros del servicio estadounidense, aunque ese número podría haber cambiado.
Esto es como la escalada horizontal de Irán. Ok, ustedes nos atacan. Ahora vamos a responder de la misma manera, básicamente para presionar a los aliados, para que ustedes dejen de hacerlo. Eso es más o menos lo que está pasando. Si fuera Irán, intentaría desestabilizar todo. 4 miembros del servicio estadounidense han muerto y 5 están heridos. Hasta donde sé, y creo que un poco más de 500 iraníes han muerto en la guerra hasta ahora. Y si yo soy Irán, lo que quiero hacer es apuntar a todos los aeropuertos internacionales de la región, porque esos son los que causarán el mayor problema económico. Y esto es lo que están haciendo. Están atacando hoteles de lujo, están atacando aeropuertos internacionales. Estas son cosas que van a detener la inversión extranjera en estos países y harán que sea más riesgoso invertir en estos países. Y lo harán. Buscan poner tantas trabas y hacerlo tan difícil alinearse con Estados Unidos que solo quieras salirte. Como que esto va a ser un golpe económico demasiado grande si esto sigue pasando. Están cerrando el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo mundial de Arabia Saudita e Irán. De todos modos iba a cerrarse porque hay una guerra regional en curso. O sea, ¿quién va a intentar pasar por ahí cuando hay misiles por todos lados? Pero eso está cerrado. Por eso ves que el mercado del petróleo se dispara. Entonces Irán, notas que no han derribado aviones de combate de Estados Unidos, pero eso podría cambiar mañana. Tal vez lo hagan, pero no tienen la capacidad, no tienen fuerza aérea, así que no pueden contraatacar atacando con poder aéreo convencional. Pueden hacer una batalla asimétrica, ejerciendo presión económica sobre los estados árabes de la región, hasta el punto en que todos básicamente suplican por un alto al fuego. Básicamente, El régimen sigue en el poder y puede decir que ganó. obtienen lo que quieren, tiene sentido. Así que sí, si Irán puede causar pánico en la región, esta es una de las principales razones por las que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos buscan un cambio de régimen, causan problemas y financian terrorismo regional. Ellos dicen, estos tipos nos causan problemas. Queremos atraer inversión extranjera y este régimen radical lo dificulta. ¿Pueden deshacerse de ellos? Si intentan deshacerse de ellos y la situación se intensifica, los Emiratos Árabes Unidos podrían pedirle a Trump que se calme. ¿Podemos hacerlo en 6 meses? Si no, perderemos mucho. Exactamente. Sí, exactamente. Pero Estados Unidos debió haber predicho esto, como que los Emiratos Árabes Unidos debieron saberlo. Oye, en caso de que esto pase, van a venir por nosotros. Antes de que llegara, salió la noticia de que Irán lanzó misiles balísticos contra infraestructura petrolera en Arabia Saudita. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí. Están tratando de ponerles esa presión y, como dijiste, ese es su problema fundamental. ¿Qué es que tienes? Los hutíes han atacado con misiles la infraestructura petrolera de Arabia Saudita durante años. Arabia Saudita diría que la teocracia en Irán no es un actor totalmente racional, aunque sí lo son. No van a lanzar una bomba nuclear sobre Israel mañana por religión, pero que gran parte de su financiamiento a estos grupos y su lucha está motivada por razones religiosas y no necesariamente por pragmatismo. Esto no es hacer negocios y volvernos ricos en Medio Oriente con nuestro petróleo. Digamos, odiamos a los judíos, así que vamos a armar a estos grupos intermediarios para que los combatan. Diré que Irán argumentaría ser racional y rechaza el trato al pueblo palestino. Y por eso están armando a esos grupos para proteger al pueblo palestino. Así que esos son más o menos los dos argumentos ahí. Irán probablemente diría que Israel es ilegítimo, que Estados Unidos los puso ahí porque quieren tener control en la región, que en realidad esto es solo influencia estadounidense en la región, entrometiéndose en nuestros asuntos y siempre nos están haciendo esto. Y si no nos deshacemos de Israel, entonces Estados Unidos siempre va a tener una base aquí y nunca vamos a ser realmente autónomos. Por eso se llaman el eje de la resistencia, porque creen que todo gira en torno a resistir al poder más grande del mundo. ¿Cómo se dice? Están aprovechando su posición de poder y realmente están explotando y exponiendo. Sí, Correcto. eso es lo que sería su perspectiva. ¿Verdad? Sí, o sea, de nuevo, creo que es útil pensar y de verdad tratar de fortalecer el argumento del otro lado. Creo que así se ve mejor cómo se juegan estos juegos y los cálculos que se hacen.
La verdad, es demasiado fácil simplemente decir, bueno, son un régimen terrorista y, ya sabes, están completamente motivados, están impulsados por estas creencias religiosas islámicas extremas. Puede que haya algo de eso, sí, pero también creo que legítimamente sienten que Estados Unidos los está, ya sabes, intimidando y tratando de hacer que hagan lo que nosotros queramos. Y ellos lo enfrentarán. ¿Verdad? Así que es demasiado fácil. Ojalá pudiéramos salirnos con la nuestra solo diciendo como ellos son malvados, ellos son los malos, pero seamos realistas aquí. Como estamos en una competencia y si estás en una competencia, yo digo que deberías jugar para ganar. ¿Verdad? Supongo que aquí es donde entra la perspectiva de la política exterior y surge la pregunta, ¿qué deberíamos hacer? Realmente se reduce a como ¿qué podemos hacer? Y si ves a Saddam con el partido Baas, es exactamente lo mismo que todo el partido Baas. Es como una especie de... La Alianza Panárabe surgió en una época en la que todos estos estados árabes, Irak principalmente, decían, Estados Unidos simplemente nos está saqueando absolutamente. Como que están metiéndose en todos nuestros asuntos, se están llevando todo nuestro petróleo. Lo que están haciendo es completamente injusto para nosotros como nación, para nosotros como árabes, para nosotros como musulmanes. Necesitábamos eliminar esa influencia extranjera. Fue muy popular, la gente se unió y Saddam ganó mucho poder para controlar el país bajo ese argumento. Y apuesto que si fueras iraquí en los años 80 probablemente dirías, tiene un buen punto, como que absolutamente sí, sí, sí. Esto tiene mucho sentido. Y si eres estadounidense, entonces obviamente piensas, oh, estos tipos están locos, ¿qué está pasando? Están tratando de matarnos, nos odian porque somos libres. Y como estadounidense, básicamente tienes que elegir como, ¿queremos hacer lo mejor para Estados Unidos para ganar el juego? ¿Y eso significa potencialmente aplastar a cualquiera que vaya en nuestra contra? ¿O queremos jugar de la manera correcta, justa y moral, que es como crear paz global? Todos se benefician y todos juegan bien. Quizá parezca simplista, pero no. Es 100% correcto. O sea, él no habría llegado a eso si no fuera en parte cierto que Estados Unidos estaba haciendo eso, él no habría obtenido ese poder. Porque creo que en el fondo tiene que haber algo de verdad en eso, y él tenía razón en eso. Y estás haciendo una pregunta muy importante que es como, ¿deberíamos ser altruistas y éticos o solo deberíamos hacer lo que nos conviene? Y lo que realmente te vuela la cabeza es que al final del día, a veces hacer cosas horribles y malvadas puede en realidad evitar cosas peores. Entonces, el ejemplo obvio es bombardear, lanzar la bomba nuclear sobre Japón. Eso salvó 1 millón de vidas japonesas en el futuro. ¿Por qué invadiríamos Japón igual? Son preguntas filosóficas como esa que son difíciles de analizar. Esto es lo que diré sobre cómo Irán hizo su gran jugada, que fue el 7 de octubre. Lo que creo que ellos esperaban que sucediera con eso era que Israel básicamente cayera porque esperaban abrir una guerra en 5 frentes. Pensaron que al lanzar el 7 de octubre entonces Hezbollah también pelearía contra Israel y que jamás los enfrentaría. Y tal vez grupos aliados de otros países ejercerían presión y Egipto iría contra Israel, e Israel estaría peleando una guerra en 5 frentes y serían aniquilados. O quedarían tan afectados por eso que nadie querría invertir en Israel y nadie querría vivir en Israel, porque dependen mucho de esas cosas. Así que esa era su gran jugada y no salió como esperaban. Y ese es el peligro de intentar hacer una jugada estratégica tan grande como esa. Creo que les salió el tiro por la culata e Israel eliminó a esos grupos. Mi punto es que si no jugamos para ganar, alguien más lo hará. Y entonces, al final del día, es mejor que Estados Unidos sea el que manda y pone las reglas, aunque sean injustas, o preferiríamos que China sea quien esté arriba poniendo las reglas injustas. ¿Y cómo se vería ese mundo? Esa es la verdadera pregunta para mí. Es una pregunta política interesante, porque mi reacción es que quiero que el presidente pase por el Congreso. Quiero que la gente en el gobierno vote según lo que desea el pueblo estadounidense y cumpla su voluntad. Y que no necesitamos estar metiéndonos en todas estas guerras extranjeras y haciendo toda esta, ya sabes, intervención que eventualmente nos explota en la cara. Y asignamos todo este dinero cuando tenemos problemas reales en casa y bla bla, ese es mi sentir.
Pienso que me gustaría que eso funcionara, pero no sé si alguna vez lo hemos visto. Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, nunca se ha quedado en casa para resolver sus problemas. Siempre hemos estado en otro tipo de teatro militar, así que no sé si eso es lo mejor. Esa es mi reacción instintiva, lo que emocionalmente querría. Creo, a medida que nos acercamos cada vez más a un posible conflicto con China, veremos que nuestro gobierno se vuelve cada vez más autoritario de cierta manera y cada vez más dictatorial de cierta manera. Eso pensaría porque creo que va a ser cada vez más difícil competir con ellos. Porque China, ellos no tienen que pasar por eso, no tienen que votar nada en el Congreso. Si quieren invadir Taiwán, lo harán, porque Xi Jinping dice que lo hagan. Entonces, ¿cómo compites con un poder que tiene esa autoridad absoluta? Lo dices todo el tiempo. Ya ves, él ha purgado a todos sus generales recientemente para tener control total. Mira, nosotros estamos haciendo algo similar. Se podría decir, purgado a varios de nuestros generales. Hemos eliminado a muchos, desde los niveles bajos de liderazgo hasta arriba, incluyendo varios líderes militares que no compartían la visión de la nueva administración. Creo que estamos viendo esto en muchos países, donde es algo parecido a lo que pasa en Rusia. Ellos se deshicieron de varios líderes justo antes de 2014, justo cuando entraron a Ucrania. Esto es lo que están haciendo los países. Es como, si no estás de acuerdo con lo que estamos haciendo aquí, adiós. ¿Verdad? No es de pedir otra opinión ni discutirlo. Se hace lo que yo digo. Debemos actuar rápido y ser firmes porque los demás también lo hacen. Es un paradigma interesante. La Segunda Guerra Mundial fue parecida. FDR estuvo en el poder mucho tiempo durante ese periodo. Ya sabes, nosotros nos volvimos casi como una dictadura y pudimos dar un paso atrás y deshacer mucho de eso. Pero durante este tipo de épocas, pienso que la competencia de poder global tiende a ir en esa dirección. Me pregunto si Trump usará esto para buscar un tercer mandato. Bueno, eso no está fuera de cuestión. No creo que esté fuera de sus posibilidades. Y no creo que sería tan sorprendente si llegara a pasar. ¿Verdad? Sí, es complicado mentalmente porque está lo que crees que debería pasar y luego la realpolitik. ¿Sabes a lo que me refiero? Pienso que nadie, ni los animales, debería morir y todos deberíamos ser veganos, pero también entiendo que la gente necesita comer. Es como tener ideas en tu mente que compiten, donde crees que algo es moralmente superior y probablemente es lo correcto. Pero luego está la realidad funcional de vivir en un mundo con recursos escasos que todos quieren, donde tienes que ser despiadado. La verdad, en lo personal, no sé cuál debería ser la respuesta. No envidio la política ni a los políticos porque no sé. Muchas veces es una paradoja. Am, Oh, este es Epstein. sí, es un enlace que Crisos encontró. Él dice, Epstein dijo que si Trump se sentía acorralado, podría atacar Irán para crear una crisis y subir su popularidad. Estos correos son de 2018. Tengo curiosidad si ya habías visto estos antes. No, no los he visto. Suponiendo que sean legítimos, aquí dice que es una distracción total, pero la derecha ya lo notó. Todos están sorprendidos y contentos. Nadie entiende muy bien por qué lo hizo, incluyéndome a mí, completamente opuesto a lo que me dijeron en la Casa Blanca. ¿Qué trama? Hablé con Nueva Siria, el enviado de la ONU que trabajó conmigo. El ruso es amable. Agrega, todos aquí están sorprendidos. Oh no, sigue bajando. Deben entender, él es un psicópata y podría incitarlos a atacarnos para activar la defensa del país. Si caigo, me llevo a todos. Interesante, acorralar a una rata nunca es buena idea, y eso parece que vino del mismo Epstein. Acorralar a una rata nunca es buena idea. No entiendo cómo entrar en guerra con Irán puede ser popular para un presidente. Probablemente su aprobación no ha subido. Yo pensaría que no. ¿Verdad? No creo que la mayoría quiera esto. Creo que como el 80% de los estadounidenses no quiere guerra con Irán, es muy impopular y entiendo por qué estamos cansados de las guerras en Medio Oriente. En 2018, cuando Epstein estaba escribiendo esto, podría haber sido una propuesta diferente, podría haber sido distinto en ese entonces, y tal vez habría sido más popular. Epstein y estos archivos seguro los has seguido de cerca. Totalmente loco y definitivamente le da credibilidad a la idea de que había una operación de chantaje
ya sabes, y ciertamente le dio mucho combustible a la gente que dice, estamos haciendo todo esto por Israel, Sí. ya sabes, porque eso no ayudó en nada. Sí, ¿qué viste en las filtraciones de correos electrónicos que indicara que potencialmente Epstein es parte de inteligencia o algo relacionado con este conflicto actual y la situación que estamos viendo ahora? Es un tipo de inteligencia que no conocía antes. Él no tenía acceso, o sea, no es un agente, no es un oficial de inteligencia. Él es un super recurso y solucionador. Sin duda. Ya no es pregunta. Si estuvo en inteligencia, como sabemos, la cuestión es ¿a quién benefició? ¿Trabajaba para ellos? No, pero creo que sí, eso pienso. La evidencia muestra que él estaba llevando a cabo una operación de chantaje. Creo que en parte para protegerse de cualquier consecuencia de lo que estaba haciendo. Él, sabemos, ya sabes, él quiere poder salirse con la suya. No solo lo que hace con menores de edad, sino también todos sus negocios ilícitos, todo su trabajo financiero y legal en el que está involucrado. Y al ser valioso para los servicios de inteligencia, te proteges a ti mismo, y esto no es una teoría de conspiración. Me gusta apegarme solo a lo que sabemos. Sabemos que en el pasado, personas que tienen vínculos con la CIA y con el Mossad se salen con la suya en todo. Whitey Bulger, por ejemplo, era informante del FBI y no lo procesamos. Creo que Creo que Epstein era de otro nivel, de otra categoría en eso, pero por eso él solo mira la evidencia, por eso se salió con la suya durante tanto tiempo, fue de gran beneficio para las agencias de inteligencia. Sabemos que estuvo involucrado en acuerdos de armas con Irán, con Arabia Saudita y con Israel, así que y- la gente puede imaginarse lo que sigue y empiezan a pensar en teorías conspirativas a partir de ahí. Pero así es como yo lo interpreté, que él es un súper activo de inteligencia, no solo para, estamos aprendiendo que no solo para una agencia, sino para múltiples agencias de inteligencia. Y creo que él es un factor emergente que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Necesitábamos formas de hacer cosas en las sombras, como necesitábamos formas de mover dinero para armar grupos intermediarios de manera negable. Antes de eso, simplemente si queríamos armar a un grupo, lo hacíamos abiertamente. En la Segunda Guerra Mundial, solo envías el programa de préstamo y arriendo y los recursos a la Unión Soviética sin ocultarlo. Tras la creación de armas nucleares y el financiamiento de guerras por poder, empezaste a decir, no, no armamos a los combatientes en Afganistán contra los soviéticos. Necesitas a estas personas turbias, completamente sin moral, como Epstein, que mueven ese dinero por todos lados. necesitas poder negarlo. Sí, Si financias a un grupo contra la URSS, Rusia responderá, nos combaten, la Guerra Fría terminó y los atacaremos con armas nucleares. Ahora necesitamos un operador de zona gris para entregar el dinero al grupo rebelde. Y luego, si Rusia se entera, diremos, oh, no podemos creer que este tipo haya hecho esto. Este tipo es un estadounidense rebelde. Tenemos que deshacernos de él y luego lo dejan ir y así es como funciona. Al asumir ese riesgo, estas personas se hacen muy ricas. Así es el mundo oculto del tráfico de armas. sí. Ellos funcionan como intermediarios entre Estados Unidos, nuestro presupuesto y los grupos que queremos financiar. Epstein tenía conexiones. Su vínculo con Adnan Khashoggi, famoso traficante de armas, le da credibilidad a esto. Y Adnan Khashoggi, como sabemos, estuvo involucrado en la situación Irán-Contra, básicamente armando a los Contras en Nicaragua a través de este trato de dar armas a Irán. Y básicamente pudieron evadir, ¿cómo se llama? La ley Bowles, que decía que no podíamos financiar a estos grupos en Centroamérica. Sí, entonces cuando haces cosas en las sombras así, pues tienes que hacerlo. Lo que pasa en la oscuridad es casi peor de lo que imaginábamos. ¿Verdad? Crea un espacio para males que pensábamos que ni siquiera eran posibles. Hace una isla donde pueden suceder las cosas más inimaginables y horribles. Los gobiernos necesitaban algo oscuro y sombrío, por eso él surgió de esa necesidad. Y puedes remontarte hasta Douglas Leese, si lo conoces, era como su mentor. ¿Quién? Él era un conocido traficante de armas británico y se conectó con Epstein a través de la novia de Epstein en ese momento,
Justo después de que él dejó Bear Stearns en la ciudad de Nueva York, conoce a la familia Lease, y Douglas Lease es el primero que le enseña cómo ocultar dinero de estos negocios de armas, cómo crear cuentas offshore. Su primer negocio de armas fue el acuerdo Al-Yamama con Arabia Saudita, el mayor entre Gran Bretaña y ese país en ese momento. En la historia creo que aún sigue o recién terminó, unos 40.000 millones de dólares en aviones de combate de Gran Bretaña a Arabia Saudita. ¿Y el pasaporte de Epstein era falso o no? ¿Tenía otro pasaporte con otro nombre? Parece que las marcas de tiempo en las que se usó coinciden con los tratos de ese acuerdo de armas. La razón por la que necesitaban a alguien como él era porque, para concretar ese acuerdo de armas, debían hacerse sobornos y actos que son normales culturalmente. Epstein ayuda con la familia real de Arabia Saudita y luego lo conectan con Khashoggi por Douglas Lease. Es terrible. Creo que él es producto de la Guerra Fría y de acciones que debían hacerse fuera de los libros. Y cada vez que tienes cosas que se hacen fuera de los libros, hay corrupción y criminalidad y Ujú. niñas menores de edad y esquemas de chantaje con honeypots del mercado negro. ¿Verdad? Sí, es una observación interesante y lógica para todos. Las personas que están dispuestas a tolerar este nivel de riesgo y a tratar en un mundo tan sucio probablemente tienen malas inclinaciones, probablemente son malas personas. Por ejemplo, si básicamente le vas a ofrecer dinero a alguien para que sea un sicario, por ejemplo, digamos que quieres matar a alguien, contratas a un sicario. Lo más probable es que ese tipo también haga otras cosas terribles. No vas a encontrar a un ciudadano ejemplar que siempre paga sus impuestos y que además esté dispuesto a matar a alguien por $20,000. Es como, Algo muy raro. sí, te tocará un tipo raro, probablemente con conductas sexuales extrañas, involucrado en otros delitos y que consume drogas. Sí, probablemente porque quienes operan en las sombras perciben el riesgo de forma distinta y actúan de manera extraña. Y sin moralidad, nada los limita ni controla su comportamiento. Esto diré sobre cómo terminó él. Creo que muchas veces, cada vez que estos activos dejan de ser útiles, ¿qué les pasa? Ahí van. Los atrapan, se van y muchas veces se caen de un yate o se caen por la ventana. La ventana es un clásico, me encanta. Esa es mi personalidad favorita, la prefiero al envenenamiento. Pero, o sea, simplemente sabemos que eso pasó, no es una conspiración, o sea, sabemos que puedes dar una docena de ejemplos diferentes de a quién le ha pasado eso. Y creo que Epstein sobrevivió a su utilidad porque, o sea, supongamos que él era esta cosa de la Guerra Fría que necesitábamos en ese tiempo. Creo que ahora estamos en una era diferente y las cosas ya no se hacen en secreto como antes. Al armar a Ucrania contra Rusia, lo hacemos de forma abierta, enviando armas, no por redes secretas. Las enviamos por Polonia y el ejército de Estados Unidos. Rusia también armó a grupos intermediarios contra nosotros en la guerra de Vietnam, de forma encubierta y negable. Ahora, cuando ellos arman grupos contra nosotros, cuando nuestros adversarios tienen guerras por intermediarios contra nosotros, es abierto. Creo que esto se debe a cambios desde la Guerra Fría, que es que las redes sociales, el Internet, todo eso ya no se puede ocultar. Las imágenes satelitales cambiaron todo, ya no puedes ocultar armas en movimiento. Nunca podríamos hacer en Afganistán lo que hicimos al armar a los combatientes y a la milicia contra los soviéticos. No podríamos hacerlo encubierto, ahora lo haríamos abiertamente sin necesitar a alguien como Epstein. ¿Verdad? Y hoy no necesitas tipos como Epstein, Vigilancia digital. ¿verdad? ¿Y qué? Ya no era útil, Y puso el barrio demasiado caliente. Se volvió descuidado. se volvió una carga. Se volvió una gran carga. Tuvo problemas y el chantaje se salió de control. Dijeron que debían deshacerse de él. Y si ves el día que lo arrestaron, muere como 33 días después o algo así. O sea, fue dentro del mes, básicamente. Ya sea que él mismo o que todavía esté vivo en Israel hoy en día, o sea cual sea el caso, o que lo hayan matado en su celda,
Para mí no importa, no es relevante, simplemente ya no está, lo desaparecieron. Sí, no les importa lo que le pase. Yo creo que probablemente lo mataron, Creo que lo mataron, o le dieron los medios, ¿verdad? pero casi no importa. Lo más importante es que lo arrestaron solo porque dejó de ser útil. Ya no necesitamos a tipos como él. ¿Verdad? Sí, es una observación acertada. Creo que cuando la gente dice que Epstein solo era del Mossad, simplifican demasiado el asunto. De nuevo, en mi opinión personal, probablemente trabajaba con el Mossad porque en realidad trabajaba con todos, como con la CIA. Probablemente también trabajaba con el MI6. O sea, él simplemente trabajaba con quien lo quisiera, porque era un traficante de armas y hacía lo que podía. Y si va a hacerlo, aceptará dinero de quien sea. Así es como me parece a mí. Creo que enfocarse demasiado en decir que solo trabajaba para el Mossad no es totalmente correcto. Y que hay mucha gente implicada en trabajar con una persona despreciable para lograr sus grandes objetivos en el mercado. ¿Qué opinas de eso? Sí, creo que los correos electrónicos lo demuestran, que él tenía vínculos con la inteligencia rusa, ¿Verdad? Tiene vínculos con el FSB y les mandaba correos para preguntar su opinión. y es un caso de chantaje con el ruso. Una prostituta chantajea a un empresario. ¿Qué hacemos? ¿Vive aquí? Sí, encontraron que tienen un expediente de ella. Dicen que no está conectada, le indican qué decir y la amenazan. Pero sí, y él tenía vínculos con varias agencias y creo que es demasiado limitado decir que solo fue el Mossad porque él era algo que aún no sabíamos que existía. Así que todavía estamos tratando de entenderlo porque él es este tipo que todas las agencias de inteligencia usaron de alguna manera. Todos lo usaron como un medio. Realmente no sabíamos que existía ese tipo de villano al estilo Bond. Aún no tenemos palabras para expresar quién era. Sí, o sea, parece como un solucionador de todo para cualquiera que esté dispuesto a pagar. Así es como me parece a mí. Sí, Y eso es como, incluso lo de Les Wexner. Creo que él probablemente también está implicado de alguna manera, o sea, potencialmente, ya sabes, en una red organizada de tráfico sexual, creo yo. No está acusado como co-conspirador, pero creo que está involucrado. Creo que probablemente está implicado en mover dinero de una manera nefasta, algo así. ¿Sabes a qué me refiero? Darle a Epstein poder notarial y control de su patrimonio, cientos de millones para mover dinero. Quizá eso sea de sus arcas personales a Israel tal vez, o de sus arcas para evitar impuestos, quizá. Se comete un delito y Epstein está dispuesto a facilitarlo. también es perfecto para deslindarte de responsabilidad, como si quieres desvincularte de una acción, lo haces a través de él. Este tipo que en realidad no es nadie, que salió de la nada y no tiene vínculos, simplemente lo usas como el medio. Si lo descubren ocultando comisiones, sobornos de un trato de armas y atrapan a Epstein, eso no te afecta. Él hace estas cosas por otras personas, aceptando al final ser el chivo expiatorio, y eso es lo que creo que era. Él cayó. ¿Y cuántas personas han sido arrestadas en Estados Unidos además de él? ¿Verdad? Él cargó con la culpa. Sí, O sea, cómo, no sé cómo dejamos que eso pasara. sí, creo que es porque estamos demasiado cómodos. Cada vida es, ya sabes, todos dicen, está bien, conseguí una tele por $100. ¿Sabes a lo que me refiero? Tengo cable gratis, ya sabes, tengo a mis amigos, Netflix. ¿De verdad voy a salir a las calles? Vamos. ¿Verdad? Sí. Creo que estamos demasiado cómodos, así es como lo veo al final. Creo que si la desigualdad de riqueza crece y la gente se siente más necesitada, podrían darse condiciones para esto. Para una rebelión real, donde la gente salga y diga, al diablo con esto. Se acercaron lo suficiente para que liberaran esos archivos. ¿Verdad? Creo que solo la presión de la gente hizo que los liberaran. Y ahora todos los estamos leyendo y decimos, oh Dios mío, es peor de lo que pensábamos. ¿Crees que el momento de este ataque en Irán es, de alguna manera, convenientemente, una distracción de los archivos de Epstein? No lo creo, o sea que no va a ser reelegido por eso, no me convence, no creo que esté relacionado en absoluto.
Podría hacer conexiones entre nosotros moviéndonos contra el Mencho, el cartel en México, pero que esté relacionado con la acción en Irán. Pero los archivos de Epstein, no sé qué, Trump, como tal vez no lo estoy viendo, pero tal vez si él estuviera buscando la reelección o algo así, pero para él, no creo que haga diferencia, ¿verdad? Te contaba sobre el profesor Yang, historia predictiva, y cómo predijo mucho de lo que iba a pasar. Con un grado bastante preciso, diría yo, en una evaluación personal, o sea, hace 2 años y medio, 2 años, y de nuevo, esto fue antes de que se publicaran los archivos de Epstein, o que realmente entrara en juego en el mismo grado en que lo hizo, y básicamente él pudo calcular esto, como si fuera teoría de juegos. Él decía, todos nuestros aliados en la región lo quieren. Eso beneficia a Trump, ayudándolo a consolidarse y posiblemente postularse para un tercer mandato, creando caos nacionalmente, para que luego él pueda llegar como un salvador. Y ya sabes, obviamente Israel lo quiere. Es como, hay muchas, ya sabes, económicamente es ventajoso. Él comentó hace años que la alineación con los intereses estadounidenses es suficiente para que esto ocurra. Y eso, de nuevo, me da un poco de perspectiva sobre dónde estoy. Como que parece que lo del caso Epstein fue conveniente, que esto sucedió más o menos al mismo tiempo. Ellos como que dicen, sí, ya sabes, tenemos este problema, hagamos esto. Quizá ocurrió 6 meses antes porque el momento ayudó y encubrió esto. No sé si fue como, oh no, esto de Epstein nos va a destruir ahora. Debemos encubrirlo porque igual creo que se saldrán con la suya. Desafortunadamente, Ese es el otro asunto. Sí, sería una cosa si pareciera que esto va a derrumbarse o tener un gran impacto, pero nadie está siendo arrestado en Estados Unidos. Aparte de que la gente está renunciando, muchos directores generales han tenido que dejar sus cargos y renunciar, pero sí, no creo que estén relacionados. He escuchado algunos de sus cursos antes. Él tiene una perspectiva, yo diría, algo diferente. Yo tengo una visión bastante pro-estadounidense. Yo diría que él tiene una perspectiva pro-Partido Comunista Chino. que critica mucho a Estados Unidos. Sí, y respeto para él. Yo no respetaría a alguien en China que trabaje contra su país. ¿Sabes cómo? No creo que nadie deba esperar que un ex soldado de Estados Unidos hable mal de mi país. Que Dios lo bendiga. Él tiene una perspectiva y una visión del mundo en contra, sí, probablemente en contra de Estados Unidos. Intereses. Sí, pero estoy tratando de pensar en cuanto al momento de esto. Hay otra cosa de la que la gente ha hablado donde esta operación se supone que debe durar 4 días. Comenzó el sábado por la mañana y se supone que termina en Purim, que es una festividad judía. Donde eso, creo, simboliza, de nuevo, no soy un experto en religión aquí, pero creo que más o menos simboliza. Es esta batalla antigua donde los antiguos israelitas derrotaron como a 70,000 tropas persas o algo así en algún tipo de batalla antigua. Eso significa la festividad. La gente lo sugiere. Este conflicto geopolítico real del mundo actual ahora se está alineando con modelos predictivos religiosos de tipo escatológico. Parece que hay una interesante superposición entre operaciones reales y la filosofía religiosa del fin de los tiempos. ¿Has notado eso? No creo que necesites basarte en el aniversario de esta batalla para ver esa conexión. Siempre bromeo con esto, es como decir, ¿qué es esto, la novena cruzada? O sea, esto es una continuación de una batalla, en cierto modo, que ha estado ocurriendo durante miles de años. No necesitamos necesariamente ver qué coincidencia podría ser, porque yo lo veo y pienso que probablemente el ataque fue dictado según cuándo tuvieron la oportunidad de atacar al liderazgo. Cuando ellos dijeron, Bien, todos están en un solo lugar, vamos a atacarlos. Podría ser que algunos lo hicieron a propósito en una fecha en la que eso sucede, pero, o sea, Israel y las tierras santas en el Medio Oriente, la gente ha estado peleando por ellas durante miles de años. sí, literalmente. Y sí, creo que es simplemente un hecho. Interesante que haya, pero supongo, ¿crees que lo están alineando directamente? Es como, vamos esta semana en vez de la otra porque coincide y hay algo simbólico. Es posible que los países hagan eso, seguro. Am,
Tendría que no sé lo suficiente al respecto. Tendría que ver si hay suficientes de estas batallas como para que esto pudiera pasar casi cualquier día, y podrías decir eso porque hay tantas batallas históricas. O quizá eligieron la fecha por eso. No he investigado suficiente. ¿Qué pasa en Kuwait con esos F-15s que caen del cielo? Es curioso, aunque quizá no tanto porque fue terrible, pero todos están bien. Podemos decir que es por la época, ya que todos los pilotos sobrevivieron. Lo cual es una locura. Ver a un tipo ser derribado del cielo, aterrizar, como que su avión se estrella, aterriza, él se eyecta. Y luego, como que un montón de kuwaitíes locales se acercan y dicen, Pensaban que eran iraníes. ellos preguntan, ¿qué onda? ¿Como un murciélago? Él responde que sí, pero luego dice que es estadounidense. Entonces lo suben a la cajuela de una camioneta. La versión oficial es que la defensa aérea de Kuwait, con sistemas Patriot, los derribó. Algunos dirán que quizá los derribaron sistemas iraníes, pero yo lo veo poco probable. Para terminar, ese es Alia Salim donde he estado, de hecho ahí es donde fui. Antes de desplegarme en Irak, estuve ahí durante 2 semanas en Alia Salem, en Kuwait, y la defensa aérea iraní probablemente no llegaría tan lejos. Pero muchas veces pensaron que estaban apuntando a drones Shahed, y en su lugar apuntaron y alcanzaron estos F-15S con misiles Patriot. Parece que sí, y parece que todos los pilotos estaban bien. Este es el riesgo de realizar una operación así. Pueden ocurrir incidentes de fuego amigo, incluso hoy, si asumimos que fue el caso. Quiero decir, estas imágenes son una locura. Están loquísimas. Mi compa está apostado en la cajuela. ¿Pero tú crees que fue fuego, amigo? Pienso eso porque puedes geolocalizar y saber qué ocurrió en Kuwait. Y el alcance de la defensa aérea iraní es tal que no sé cómo sus misiles podrían llegar hasta Kuwait, cerca de Alia Salim, donde estaban pegando. Sí, no, tiene sentido. Parece un gran error. Así que esto es lo que pasa cuando estás coordinando con 7 idiomas diferentes o con un montón de idiomas distintos. Y tienes la defensa aérea de Kuwait y ellos están haciendo una cosa, y tienes la defensa aérea de Estados Unidos y ellos están haciendo otra. La mala comunicación por estar en el ejército, la mala comunicación es algo que sucede muy fácilmente. Sí, tiene sentido. Y estás en un lugar donde la gente muere y es atacada por drones Shahed y misiles. Y si esperas 5 segundos de más después de que el radar detecta algo moviéndose hacia ti y no disparas, entonces acabas de matar a todos los que conoces, incluyéndote a ti. ¿Verdad? Así que tienes que tomar una decisión en una fracción de segundo. ¿Verdad? Eso es interesante, ya lo hemos hablado un poco desde una perspectiva más amplia. Para aclarar, estas operaciones en Venezuela no son contra el país, sino para controlar la hegemonía estadounidense. Y específicamente es como una jugada contra Rusia, y esta jugada contra Irán es una jugada contra Irán, pero en realidad es una jugada contra China. Y supongo que cuando surge la pregunta como, ya sabes, ¿estamos entrando en la Tercera Guerra Mundial? ¿Cuál sería tu respuesta a eso, viendo el panorama general? Creo que casi no importa lo que yo piense. Diré lo que piensa el gobierno de Estados Unidos. Nos acercamos a la Tercera Guerra Mundial y cuando afirmas que ya estamos en ella, todavía hay muchas cosas inciertas. Esto puede ir en cualquier dirección. Quizá evitemos la Tercera Guerra Mundial si ponemos orden y conseguimos que Venezuela nos apoye. Ahora su energía está bajo nuestro control y hemos acabado con los cárteles en México, digamos, y hemos asegurado el control en Medio Oriente. Nuestros aliados en Europa saben que hablamos en serio y están invirtiendo miles de millones en su defensa. Y esto desvía y disuade la guerra, la Tercera Guerra Mundial, de que ocurra alguna vez. O quizás ganemos 15 años más antes de que pase. Yo diría que, o sea, lo sabemos. Los funcionarios estadounidenses han estado recorriendo el Pacífico con sus aliados y diciendo, tienen que invertir más en su defensa. El tipo que escribió el documento de seguridad nacional, el NDS, el de 2026, estos documentos acaban de publicarse. Él tiene Twitter y publica, pero no creo que tenga muchos seguidores. Él fue el principal autor de la seguridad nacional y la gran estrategia de Estados Unidos. Él está afuera tuiteando nuestro plan: lograr que los aliados del Pacífico inviertan más en su defensa. ¿Estamos en la Tercera Guerra Mundial? Yo diría que es más una guerra fría previa.
y que Estados Unidos se está preparando para un escenario peor. China ha llegado a un punto donde en los últimos 20 años no podía invadir Taiwán. Antes no podían hacerlo aunque quisieran, pero ahora están cerca de lograrlo si lo intentan. He escuchado de Xi Jinping que planean invadir Taiwán en 2027 o 2028. ¿Crees que esta acción en Irán acelera ese cronograma? Buena pregunta. ¿Lo acelerará, retrasará o no cambiará el cronograma? De cualquier forma sucederá. Sé que lo escucho muchas veces, veo gente tuiteando y diciendo, bueno, porque capturamos a Maduro y porque bombardeamos Irán, como si eso justificara, China usará eso como justificación para invadir Taiwán. Creo que esa es una forma ingenua de ver el mundo. China va a invadir o no va a invadir Taiwán según lo que quiera China, será su decisión si lo hacen o no. Realmente no va a hacer una diferencia. No es como que, oh, bueno, Estados Unidos bombardeó Irán, vamos a invadir Taiwán. No, ellos lo van a hacer o no lo van a hacer, así de simple. Nos damos demasiado crédito como si controláramos totalmente lo que China hace o no. Hay casi 1.000 millones de personas allá y al final del día van a hacer lo que crean que es mejor para su país. No sé si esto acelera o retrasa el proceso, pero creo que lo mejor, ya sabes, en la ciencia, cuando ves, por ejemplo, por qué sucede algo, buscas la mejor explicación para eso. Creo que esta es la teoría que mejor explica lo que estamos viendo ahora mismo. Sí, ¿crees que esta guerra en Ucrania y el financiamiento de Estados Unidos a Ucrania, ya sabes, a través de armas y básicamente suministrándoles municiones, fue efectivo para debilitar a las fuerzas rusas? Si hubiera otra guerra global y Rusia ya estuviera desgastada en el frente ucraniano. Creo que lo que probablemente sucedería es que Rusia intentaría invadir los estados bálticos. Intentarían atacar países como Estonia, donde son más débiles. Rusia no puede conquistar toda Europa ni invadirla, pero sí podría invadir Estonia. Y su fuerza superaría en número a las tropas de la OTAN en esa parte del frente. La línea del frente en Europa ahora es muy distinta a la de la Guerra Fría, cuando solo había unas 400 millas entre los soviéticos y las potencias occidentales que defender. Ahora estamos hablando de una frontera de más de 1.000 millas, muy porosa, abierta, que Rusia podría atacar en cualquier parte. Y no necesitan poder invadir totalmente, ya sabes, hasta Francia o algo así. Solo necesitan fracturar la alianza realizando alguna acción contra Estonia. Y así es como la guerra los ha debilitado. En algunos aspectos no ha sido así, porque en ciertos sentidos se han fortalecido, ya que están invirtiendo mucho más en su ejército. Ahora tienen 700.000 soldados dentro de Ucrania, mientras que al inicio de la guerra eran como 2. Han transformado su ejército. Todavía no están ganando, pero lo están haciendo. Han estado luchando durante muchos años y perfeccionando sus tácticas, y cada vez son mejores en eso. No sé cómo sería eso en una tercera guerra mundial. Sí, solo me pregunto si eso fue un cálculo más amplio de las administraciones estadounidenses, ya sabes, básicamente desde 2014. Así que esto es lo que diré al respecto. Parte de la razón por la que armamos a Ucrania es porque le quitamos las armas nucleares a Ucrania en los años 90. Había un acuerdo tácito. Te ayudaremos en lo posible con todo lo que podamos reunir y hacer. No es un acuerdo de seguridad, pero te ayudamos a eliminar tus armas nucleares. Eso hicimos. Así es. No son nuestros aliados directos ni parte de la OTAN, no tenemos una asociación completa con ellos. Pero es como que dijimos, oye, te vamos a ayudar a sobrevivir porque eso es más o menos lo que hicimos. Y cuando ves lo que Estados Unidos ha hecho desde los años 60, hemos detenido la proliferación nuclear. No solo con enemigos, también con aliados. Por ejemplo, Taiwán casi construye una bomba nuclear en los 60, ¿y quién los detuvo?
Lo logramos. La CIA supo que la construían en secreto y les dijimos, deténganse, escuchen, no le digan a nadie. Pero los respaldamos, ¿verdad? Dejen de construir esa bomba y nosotros nos encargaremos de ustedes. Garantizaremos su seguridad, pero no le digan a nadie porque China se va a enojar mucho. ¿Verdad? Igual con Corea del Sur. Ellos estaban construyendo una bomba nuclear en secreto y nos enteramos. Les pusimos presión económica y dijimos, retiraremos las tropas que evitan que Corea del Norte los invada. Nos vamos. Si construyes esa bomba nuclear, tranquilo, tranquilo, hermano, nosotros nos encargamos de tu seguridad, deja de construir la bomba. Creo que cuando la gente ve que tenemos 800 bases en el mundo y enviamos armas a otros países, se pregunta por qué. ¿Por qué tenemos bases por todo el Pacífico? Parte de la razón es porque estamos atados a estos acuerdos desde después de la Segunda Guerra Mundial. Hemos dicho indirectamente, no fabriquen armas nucleares para evitar que China invada. Nosotros los respaldaremos y garantizaremos su seguridad. Y ahora la gente lo está viendo y dicen, Estados Unidos es este país malvado que tiene bases en todas partes, olvidando por completo todas estas alianzas estratégicas que hemos construido ahí a lo largo de los años y estas obligaciones que tenemos. Sí, nos interesa, pero hay más detrás. Sí, esa es una buena manera de decirlo, tiene mucho sentido. Y de nuevo, creo que es útil para la gente decir, sabes, puedes estar en desacuerdo con eso. Puedes pensar que, oye, deberíamos reasignar ese dinero a asuntos internos en Estados Unidos, pero al menos deberías entender. Lo que digo es que sí, exactamente. Si Estados Unidos no estuviera, no sería una utopía, solo habría más armas nucleares. ¿Verdad? Creo que eso es malo. ¿Sabes a qué me refiero? Ambas situaciones apestan, pero son malas de distinta forma. Sí, pero eso es la realpolitik de la geopolítica. Es elegir el mal menor, ya sabes. Muchas veces, sí, exactamente. Sí, estás eligiendo el escenario menos malo. Sí, exactamente. ¿Qué te parece? ¿Crees que los estadounidenses están recibiendo en Estados Unidos la propaganda sobre la que deberían estar alerta? ¿Hay algún tipo de mensaje que esté llegando, ya sea de agentes extranjeros o de nuestros propios políticos, que esté enturbiando las cosas? Si pudieras aconsejar a alguien que sea consciente de algo, ¿qué sería? Creo que hay líneas de propaganda muy efectivas y que realmente lo que nuestros adversarios saben hacer muy bien es entender qué es lo que mejor nos divide. Creo que una de las cosas, si yo intentara derrotar a los Estados Unidos, lo que haría sería simplemente profundizar las divisiones dentro de nuestro país. Aquí hay muchas etnias y religiones diferentes. Eso que en algunos aspectos puede ser una fortaleza, también es muy fácil de explotar como una debilidad. Así que yo diría que cuando estás atento a la propaganda, sabemos con certeza que una de las cosas que hacen nuestros adversarios es aprovecharse de eso. Y de nuevo, hay algo de verdad en eso, son las divisiones que tenemos aquí por motivos étnicos. Y estas narrativas son muy poderosas, porque siempre hay algo de verdad en ellas, o a veces mucha verdad. Y eso es lo que estoy viendo ahora mismo, lo vemos en todo el país con las operaciones de ICE que están ocurriendo, es que nuestros adversarios están aprovechando eso, Sí, la división dentro de nuestro país. siempre me siento así cuando hay un mensaje que dice, oye, necesitamos, este grupo de estadounidenses es malo, ya sean somalíes, personas negras, judíos, cualquier tipo de marcador étnico o cultural. Pienso que no lo entiendes. Haces el trabajo de nuestros adversarios. Ellos no quieren nada más que vernos peleando entre nosotros, tratando de matarnos. Eso es lo que realmente quieren al final. Cada vez que lo veo pienso, amigo, ¿esto se te ocurrió solo o algún régimen extranjero te está influenciando? No me sorprendería que alguien en Estados Unidos dijera, oye, tenemos que sacar a esta gente de aquí, inserta cualquier grupo. Puedo imaginar que Rusia o China financian a esa persona para difundir un mensaje que cause conflictos internos en Estados Unidos. Así que sí, 100%. Y sabemos que lo que dijiste es verdad, porque si recuerdas, los rusos estaban dando millones de dólares a algunos creadores conservadores.
Así que lo interesante es que ni siquiera necesitas que te guste. No es que Rusia diga a estos creadores conservadores que cambien de opinión, es solo que saben que ese creador ya cree eso, y ese es el mejor tipo de influencia que puedes comprar es la que es genuina. Y realmente creen eso, y puede que ni siquiera estén equivocados acerca de lo que realmente creen. Pero Rusia, por ejemplo, en ese caso creyó que valía la pena invertir en eso. No solo en esa línea, también invierten en propaganda de izquierda radical que también les resulta efectiva. Solo quieren crear división de diferentes maneras. Am, sí, creo que vivimos un momento donde la gran pregunta es ¿quién es estadounidense y qué significa serlo? En última instancia, ¿qué beneficios deberían recibir los estadounidenses? ¿Y cómo decidimos cómo tratarnos de manera justa? Y estas son preguntas legítimas, y deberíamos estar haciéndonos estas preguntas. Pero no creo que esto sea, ya sabes, como un permiso total para decir que estas personas son el problema. Creo que, de nuevo, eso simplemente pierde el punto. O sea, no creo que en la historia eso haya sido nunca la decisión correcta. Ya sea que tomes, ya sabes, la Segunda Guerra Mundial o Idi Amin en Uganda o, ya sabes, China con los uigures. Toma cualquier grupo y cada vez que hay algún tipo de impulso étnico para decir que este grupo es el problema, casi siempre está mal. Realmente no puedo pensar en un solo caso donde sea como, oh sí, no, esto fue. Los tigrayanos deberían haber sido matados de hambre en Etiopía. ¿Sabes a lo que me refiero? Nunca es la decisión correcta. Todo eso para decir. Creo que lo más estadounidense que puedes hacer es pedir unidad entre el pueblo estadounidense. Reconozco que México es diverso en etnias y religiones. Así son las cosas, no vas a cambiarlo. Por cómo está estructurado nuestro imperio, sí, anexamos Hawái. Hay un montón de asiáticos, japoneses y nativos hawaianos que de repente se volvieron estadounidenses de la noche a la mañana y no puedes decirles que no son estadounidenses. Estados Unidos está construido por mucha gente negra de África Occidental que llegó a través del comercio de esclavos que estuvo aquí y se volvió estadounidense. No vas a cambiar eso. Cerca de 200,000 mexicanos se volvieron estadounidenses tras la guerra mexicano-estadounidense. Son estadounidenses, no puedes evitarlo. Para mí, simplemente es así. Habrá desventajas por la gran diversidad étnica, nacional e ideológica en Estados Unidos. Pero tienes que aceptarlo, porque la otra opción es que colapsemos sobre nosotros mismos, ¿verdad? Para mí, esa es la única manera en que puede ser. Sí, porque si ya sabes cómo colapsarías el imperio americano, probablemente no nos vencerás militarmente ni invadirás nuestro país. Simplemente no puedes. Entonces, ¿qué haces? Aprovechas las divisiones dentro de nuestro país, aprovechas nuestra libertad de expresión. Definitivamente, porque de nuevo, esto es como una de nuestras mayores fortalezas es la libertad de expresión, pero también es una de nuestras mayores debilidades que ellos pueden aprovechar. Eso es lo que haría si fuera China y Rusia también, ya sabes, porque nosotros no podemos hacer eso en Rusia y China. No podemos hacer esas operaciones psicológicas o campañas porque ellos aplastan a quien vaya contra el gobierno. Ellos no, sus sistemas no se pueden explotar de esa manera, en otras formas sí, pero eso es lo que estoy observando aquí. Sí, creo que es algo bueno de lo que la gente debería estar consciente. Me gusta lo que haces porque en tu canal explicas de forma clara y concisa los eventos actuales. Y obviamente tienes tu sesgo como estadounidense y como alguien que ha servido en nuestro ejército, sabes, amas a nuestro país, lo cual espero que la gran mayoría de las personas que viven en nuestro país sientan lo mismo. Pueden no estar de acuerdo con temas políticos, nacionales o exteriores, lo cual es su derecho otorgado por Dios. Espero que crean en el ideal estadounidense y que valga la pena luchar por él. Y creo que tú, con tu perspectiva y tu canal, das un enfoque bueno y razonable sobre cómo puedes sentirte acerca de los eventos que están ocurriendo geopolíticamente. Y también un entendimiento militar realmente matizado que creo que la persona promedio no va a poder obtener. Si realmente quieres entender cómo se llevan a cabo estas operaciones, simplemente voy a tu canal e intento digerir la información lo mejor posible. Así que te agradezco que lo hagas, amigo. Sí, es genial. Esto ha sido muy informativo. Siento que aquí está Chris Capi, Cam Gañón. Y sí, o sea, ¿cuáles son los más recientes que tienes? Un episodio de Irán, un episodio del cartel, un episodio de Epstein. O sea, parece que todo eso es justo lo que le encantaría a mi audiencia. Todos en el campamento, si no ven ahora, seguro lo harán.
Tengo curiosidad. ¿Hay algo que se nos haya pasado o algo de lo que creas que la gente debería estar enterada? Estamos saliendo de este reciente conflicto y aún en la niebla de la guerra. ¿Hay algo más que consideres? No, creo que ya repasamos todo lo que ha estado ocurriendo. Me alegra desahogarme porque a menudo trato de mantener el canal. Muy cierto, no doy mi punto de vista tan claramente. Así que sí, me alegra haber tenido la oportunidad de hablar un poco. Increíble. Bueno, muchas gracias, hermano. Eres bienvenido cuando quieras. Y a medida que estas cosas inevitablemente se desarrollen, me encantaría platicar más. Sí, definitivamente. Gracias, Chris. Gracias por invitarme.